¿Por qué a mí me enfocaba? Enfocar en amargo. Parala. Hola. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a esta jornada de transmisión. Cerro Porteño juega ante 2 de mayo. Visita el Río Parapití, la cancha de 2 de mayo. Recordemos que este horario, que es inusual justamente, pero es algo común. Horario de invierno. Exacto, horario de invierno podría ser, pero en realidad 2 de mayo suele tener este tipo de horarios. En realidad ahora es raro que nos haya jugado a las 11 de la mañana, a las 9 de la mañana. ¿No te cambió la hora? No. A mí no. ¿A vos te cambió? Porque hay gente que sí, parece que sí, Vos sabés que hubo todo un tema, pero ¿cómo está, señor Nelson? ¿Todo bien? Gerard, súper bien. Perfecto. Bueno, nosotros ya nos vamos acomodando. Salud. Eso era Pañamembú. Tranquilo nomás. Alfa, ¿lo escuchaste? Sí, señor. ¿Te gustó o no? ¿Cómo no? ¿Te puedo decir algo? Por favor. Me lo guardo para mí. No. Pero ayer te guardaste todo. ¿Ya estás sin memoria o? No. Yo creo que se le pueden preguntar más cositas al señor Gustavo. ¿Más interesantes? No, interesantes no. Cuestiones más tácticas. Okay. Porque entiendo que Alfaro es una persona que te puede responder muchas cosas tácticas. Y no se le está preguntando. No, claro que se le pregunta, pero creo que no hay que... Tiramos mucho la cuestión anímica. Claro, vamos más por ese lado. ¿Y Coque dicen? Coque está en el Río Parapití, muchachos. No. ¿Cómo va a tener Río Parapití, boludo? ¿Por qué no? Diego Acosta. Sí, señor. Mira cómo se lee, será. Bueno, qué ahí van rico ingresando los jugadores de 2 de mayo, casi dije 3 de mayo. 3 de mayo es un equipo de la ciudad de Pacaraí, de un barrio. Nelson, ¿qué le preguntaría ya que abriste el debate? Exacto, ¿qué le preguntaría a vos, Nelson? No sé, yo te juro que trataría de consultarle cuestiones tácticas sobre la propuesta, sobre si es que eventualmente pensaría en una línea de 3 ante los extremos que propone Colombia. Particularmente le preguntaría si es que piensa en la posibilidad de Galarza, Gómez y Cubas. Gómez ya vuelve, Con el retorno de Gómez. Si por ahí piensa en jugar con... Si piensa en Tony en carácter de visita o piensa en un 9 que pueda pivotear la pelota. O sea, hay muchas cosas para preguntar, ¿verdad? Le preguntaron por el Tata y todo, amigo. Sí. Bueno. Lo que sí es ahora que ya van a ingresar los jugadores. 2 de mayo se enfrenta al Cerro Porteño. ¿Se escucha saturado? ¿Puede ser, no? Sí. Ahí va Felipe Jiménez también, Lo que tengo. Sí, está. Yo le pregunto si juega con un 4-4-9, 4-4-2 de visita. No creo que juegue Luis. Tiene que ser el 4-3-3 en la onda, ¿O qué opinas? Y bueno, pasa que ahí ya depende. O sea, para mí el 4-3-3 es 4-5-1. Sí. Sobre todo de visita. Se escucha mal, dice Chopi. ¿A la pucha? Puede ser, yo no tengo ¿no? retorno porque este no. Vamos a ver. Ahí está. Ahora sí. Muy mal, dice. A la pucha. Arreglado, dice ahora. Bien. Listo, arreglado. Ahora arreglado, dice el chat. Saludos, Cerro pierde Arreglado, 2-1, dice. arreglado. Lua y Franco va a ganar Cerro hoy, no sé. Franco tiene que venir, Vamos a ver si no se le cambió el horario, Vos sabés, será. Vos sabés, Gerard. Y vos sabés, sabés. Igual yo le tengo fe a Franco. Yo creo que va a llegar. ¿Llega? Igual le quedan 6 minutos ahora. Mira, por Pero ejemplo, estará viniendo, la ¿no? compu no cambió el horario, Está bien. Es más, o sea, cambió el horario. Dice 14:54. Sí, 14:54 Cambió, dice. Sí. Van a ingresar los equipos ahora. El árbitro de este encuentro, Derlis López, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿O estoy viendo mal? Sí, there is love. Ya abandonó Franco, pero tiene día libre o se cambió también la hora. ¿Qué hay, Eliseo Barrio? Saludos. ¡Ipa! Mira el clima. Mira el tiempo, ¡Pará! Se casa el diablo, pio. ¿Será? Mira, pero de repente ese... ¿Qué se apaga? No, ese ya fue una cuestión de... Técnica. Una cuestión de la cámara, me parece, Ahí van ingresando los jugadores para este encuentro, para este enfrentamiento. Recordemos que ayer Olimpia cayó ante Nacional. Cerro ahora mismo a 12 de Libertad. O sea, si gana, empatan puntos a Olimpia
Hoy puede ser otra vez. Hoy puede ser segundo otra vez Guaraní. Sí. Guaraní luqueño. Pero, che, si hoy de por ahí no gana Cerro y no gana Guaraní, Se va. Opama la campeonato. Obama. Bueno, ya están los jugadores. Ahí está Luca Quintana, Pero, Matías ¿vos sabés? Damián. Es raro lo de Cerro porque Cerro para mí ha mejorado. En los últimos 3 partidos vimos un mejor Cerro. Sí. Y si Cerro hoy vuelve a jugar bien y gana, tipo, la sensación va a ser muy positiva. Va a ser, pucha, sigue en franca mejoría, pero a 9 de Libertad. O sea, ¿cómo? Es mucho. ¿Cómo explicás eso? Y claro, está roto el campeonato. Sí. ¿Por qué tan temprano y se juega en Pedro Juan Caballero? Eso es una cuestión de la lumínica en la ciudad en el estadio Río Parapití. ¿No está en condiciones? Hay que agradecer que no se jugó Mañana a las a las 9. 9 de la mañana, Sí. Imagínate un domingo a las 9. No. Sí. Pero ya no va a tocar, relatar los partidos de Premier. ¡Epa! ¡Se viene! Se viene 2 de mayo, se viene Cerro Porteño a la cancha. Ahí está Ronald Cornet. Ahí está la terna arbitral. También el VAR. Carlos López acompañado de Roberto Cañete, Luis Onieva y Aldo Quiñones en el VAR. Mario Díaz de Ibar con José Cuevas, el AVAR. ¿Por qué Cerro siempre jode en las primeras fechas? Dice, ahí está 2 de mayo. De esta manera se planta 2 de mayo. Maidana Ramírez. Perfecto. Corner. Espectacular. Sin número. ¿Qué pasó? ¿Le puso el número la televisación, eh? Díaz, Corner, Romero. Bueno. A mí cómo lo para, brillante. Ahí está Cerro Porteño, sale de esta manera. En el arco, Martín Alan, Arias. Quintana, Pérez, León, Aguayo, Robert Ayrton, Jiménez, Viera, Carrizo y Rodríguez. Otra vez sin 9 Cerro. 8 lesionados tiene Cerro, amigo. Sí, muchísimo. Y en Olimpia también hay muchos lesionados. Vamos a ver si hoy hay buen fútbol, porque ayer el partido de Olimpia fue inmirable. Inmirable, por donde se lo mire. Sí, coincido. Señoras, señores, fútbol de domingo, Río Parapití, lumínica encendida. Ahí están los jugadores. No hay ningún lumínica. Ahí está prendida la luz. ¿Está prendido? ¿Está prendido? Mira nomás. Hola, Pasión Estudio. Hola, Maciel. Vos sabés que está empezando a subir mi puntaje a la alternativa de Cerro. ¿Sí? Me gusta la alternativa de Cerro con el short y las medias azules. Viste que al principio en los primeros partidos te jugaban con el short y la media blanca. Ajá. Y ahí no era que me copaba tanto. ¿No pegaban ni con plasticola? ¿Estuviste bien ahí? Sí. Sí. Ahí está Sardina, yendo a su portería. Hoy juega de local 2 de mayo. Derlis López ultimando los detalles. Conversando con Díaz, con Ruiz Díaz, que va a estar en la saga central. Partido importante. Sí. Cerro tiene que ganar. Tenemos que secando otra vez también. ¿Sí? ¿Tenemos que hacer qué? Que ande. Sí. Va a arrancar el partido. Vamos a ver 2 de mayo. Pelota en la medular. Impresionante, ¿eh? Sí, se cambió la hora, ¿eh? Se cambió la hora. Va a arrancar el partido. Lo va a mover a Costa. Va a autorizar López. Partido día domingo. Atención. López que mira. Esperando nada más los segundos. Ahí se va a mover la pelota. Autoriza el juez del partido. Ya hay movimiento de la caprichosa. Cerro se enfrenta a 2 de mayo. 2 de mayo se enfrenta a Cerro Porteño en este partido del día domingo. El ciclón A12 del puntero querrá acortar distancias en esta tarde. Saliendo, tocando Quintana. Juega con Alan Max Benítez, devolución para Quintana. Mueve la pelota Cerro Porteño en estos primeros segundos. Qué malo Torregael, boludo.
Estoy usando Kevin porque no estoy bien peinado. O estoy bien peinado. ¿Qué Está opinas? bien, ¿Está juega, bien? juega. ¿Ya está ya? Bueno. Sí, metele, juega, tranquilo. Toca la pelota Pirita Mota, arriba el esférico, saca rápidamente y el balón le queda al hombre de 2 de mayo. Buena salida, aparece Castro, la medular ya corresponde al 2 de mayo. Toca Sanabria, la mueve por toda derecha para que vaya Rodríguez que aparece, va jugando con Ronald Cornet, se mueve Cornet, ahí está Cornet, a ver Ronald, a ver qué realiza el jugador bueno que está en 2 de mayo, ex Olimpia justamente Ronald Cornet. Él todavía pertenece a Olimpia. Ah, perfecto, está todavía en las tablas de Olimpia, saliendo Carlos Servina. El toque corto. ¿Te tocó alguna vez estar en el río Parapití? No, pero pasé cerca. ¿Pasaste cerca? Sí, pasé porque estuve en la ciudad justamente 2 Vos veces. sabés que hay una distancia muy importante. La fisionomía del estadio es muy parecida a la vieja olla Sí. que ¿Vos tenías ahí. ¿Viste la distancia que hay? Sí. Uy, qué buena jugada, ¿eh? Qué buena jugada está armando 2 de mayo. A ver qué puede realizar por el costado izquierdo. Cortó Alan Benítez. La salida es con Pachi Carrizo. Avanza Pachi, no se fue la pelota. Protestaba en esa zona el hombre que hoy viste la 24, Romero. Mueve Sanabria. Va Sergio. Sanabria. La pelota al medio. Muchas veces. De Pedro Juan. Pinky Dinky, vos sos de Pedro Juan, aunque Mira. recién puso desde la cancha, capaz se refiere a que Se fue. que a está ver, ahí el en la ciclón. cancha. En el 2018 se puso de moda de vuelta a la cancha del 2 de mayo y se jugaron muchísimos partidos en Pedro Juan Caballero, Sí. incluyendo la final de la Copa Paraguay, que es la famosa final del penal de Roca a las Nubes y que Pablo Velázquez ganó la moto. Mirá. ¿Te acordás que le regaló al... La amor. Le regaló al, ¿cómo te digo? Al utilero. Mirá, de Pedro Juanes. Atención que se viene 2 de mayo el remate. ¡Gol! ¡Gol! De 2 de mayo llegó y ya pega el primer derechazo. Acosta, la manda a guardar Martín Arias, nada que hacer, se desconcentró Cerro, ya no lo esperó porque remató sin ningún tipo de problemas al arco, nada que hacer para Martín Arias. Qué bien le pegó a Acosta, qué bien le pegó Diego Acosta, la mandó a colocar, no pudo Cerro Porteño. 1 para 2 de mayo, 0 para el Ciclón, mi querido Nelson. Che, fíjate cómo le pega a Costa porque controla, mete un pequeño enganche ante la marca de Pirita Mota y remata entre 4. Sí. Qué golazo Pasó que se la mandó pelota. a Costa. A ver, creo que hay 2 pelotas. Me parece que no hay nada que revisar. Creo que está todo válido. Me parece, claro. Golazo. Vale, sube al marcador. Golazo. Cantó temprano el gallo. Rapidísimo. Che, a Cerro no le sirve el empate. No ¿eh? le sirve para nada. Bajo ninguna circunstancia. ¿eh? Ahora mismo a 12 puntos de libertad Cerro. ¿eh? No, mucho. Hay falta, dice el juez del partido. Pelota parada para 2 de mayo. El infractor fue el señor Gastón Jiménez. Ahí están. Iván Decano está recordando la final de la Copa Paraguay 2018. El gol sobre la hora, ¿sabes quién metió? ¿Quién? Gabriel Esparza. ¿Te acordás de Esparza? Claro. Con Gatigot no entraba Marcos, dice Ariel Cor. Ahí está, pues. Ese pues es el tema. Mirá, después de un lindo partido del fin de semana, perdón, el jueves de Gatito ya, muchos se van subiendo al barco de Gatito. Y ¡pua! Juega Cerro, juega. No, No, vos sabés que no. estaba queriendo pechear fotos. Ah, Viste que... un campeonato más para estos funcionarios. No, No, Nahuel. pará, Nahuel. Hola, Valen, ¿cómo estás? Celebra Nelson Gatista. Ahí No, toca. yo no celebro, hermano. No me cambia nada la ecuación. Por suerte el Gatito tuvo 2 tapadones el jueves. Uno que le sacó a Cepeda y otra a Pero Echeverría. vos sabés que uno se queda con la que le saca a Echeverría. Fue esa del segundo tiempo, al 92. Creo que fue Pero Echeverría o fue Valdés. A ver, la que le sacó a Cepeda es un tapadón Iba de, directo al primer de palo. arquero élite.
Ojalá que tenga otro partidazo. Sí, en Colombia. ¿Vos te acordás cuando le ganamos a Colombia en Barranquilla en el 2017? El gol de Toni, justamente. Sí. Todo lo que atajó Anthony aquel día, hermano. Mirá. Qué pucha, cómo atajó Anthony aquel día. Anthony. ¿Y Franquito? No sabemos, ¿eh? No sabemos. Hoy juega el Ciclón. Ni idea, Coque, no hubo reportes. Vamos a andar detrás como... Eso nomás. Ey, Eso es lo que puedo decir. Juega el Ciclón y estamos acá. Ayer se avisó, ¿verdad? Sí. O sea, pero igual, o sea, juega el Ciclón. Tenemos que estar. No está Dam. Estamos nosotros. Lateral que corresponde a 2 de mayo. A ver, remate. No. Entre las piernas. ¿Vos sabés por qué Cañito. yo tuve... No, ¿sabés por qué yo tuve la duda, amigo? Yo tuve la duda por el jugador del 2 de mayo que venía picando. Claro. Porque viste que ahí te pueden cobrar el famoso offside. Uy, Atención, que quiere el segundo 2 de mayo. Levanta la pelota y va. Tapó rápidamente. Uy, Martín uy, Arias, uy, primer palo. uy. Tuvo cerca Castro. el famoso offside posicional, el fuera de juego posicional del jugador que venía corriendo. Pero el jugador de 2 de mayo estaba adelantado, pero estaba corriendo en el primer palo. O sea, jamás pudo haber intervenido en la vista del portero. ¿Vos sabés que Castro pasó de lateral izquierdo? Ah, Win está. Ay, Sí, no, está jugando una en Win. locura. Volante por izquierda. Sí, por eso. Hay tiro de esquina para 2 de mayo. Quiere ampliar el marcador a su favor. Se viene Sanabria con el centro al área. Martín Arias, pero Che. todo le está ganando arriba. ¿Qué le pasa a Cerro Nelson? Che, Arias sacó 2 pelotas, ¿eh? O sea, no es exagerado decir que 2 de mayo tuvo en 8 minutos 3 chances de gol y ya sacó 2 áreas, ¿eh? Cerro sigue dormido. O se despierta o se le complica la noche. La tarde, en este caso. Perdón. Se le está complicando bastante a Cerro, ¿eh? Le están llegando por cualquier lado y Carlos Serrín saliendo por el costado izquierdo. Gómez. Levanta Gómez la pelota, la baja muy bien de pecho en la medular. Este es Sanabria, se conecta con Cornet. El esférico va pasando entre las piernas de los hombres que están dirigidos por Felipe Jiménez, que hoy viste con la remera polo blanca, pidiendo intensidad en el juego. Balón Grande arriba. Felipe, ¿eh? Sí. Ya ha demostrado desde que está en primera el 2 de mayo la capacidad que tiene. Ahí se viene, atención, Boca 2 de mayo el segundo, el arco le pega, le agarró efecto. A esa pelota se animó a pegarle en esa Sanabria, 3/4 de cancha y le pegó, no pudo Sergio. Castro está con todo, sí, vos sabés Está que jugando sí. muy bien Castro, ¿eh? Ahí está Romero, atento a la salida. El partido va 1-0, ganando 2 de mayo, tempranero el gol que cometió Diego Acosta. Balón de Cerro. Se viene el Ciclón. Amerita un golcito Cerro. Ahí va Alan Max. Viene el centro de Benítez al área. Al cabezazo no pudo darle Wilder. A ver qué hace Pirizamota. Se conecta con Gastón y todo. Ya estaba invalidado. Estaba en posición indebida Wilder Viera. Hay salida que corresponde a 2 de mayo. El equipo local que está ganando por la mínima diferencia en estos momentos. Saludos a toda la gente que está bancando y acompañando, ¿eh? Sí, arriba la pelota. Bueno, el partido está sobre los 9 minutos. Está atento, mi querido Torres Gael. Sanabria, descarga por el lado derecho Rodríguez. Se le escapa a Rodríguez. No, yo no me quiero a mi casa, mi querido Luis. Estamos acá haciendo fútbol. Fútbol. Sí, claro. Además, en este tiempo hay un partido importante. Encima estoy recién duchado. Sí. Claro, ni siquiera apagué bien la parrilla. Epa. Como debe ser. Claro. Nelson, ¿te pica la nariz? ¿Por qué será? No, pará, Mr. Ten, ¿qué te pasa? No, ¿qué digo? Pero eventualmente sí me está picando la nariz. Pero me pica la nariz por afuera, no por dentro. Así que... Si te pica por dentro, pues feo al aire estar... Claro. No. ¡Ay, lateral! Eso que está por venir la temporada de Chipa. Sí, se viene Ah, la chipa. sí, está claro, de el uy, Tatacuá no puede estar. ¿Vos sabés hacer chipa en el Tatacuá? Sí. ¿Alguna vez hiciste? Yo, por ejemplo, te soy sincero. Ujú. Nunca hice en el Tatacuá. Nosotros Viste que los sí. perros hacen con la planta de banano y todo Claro, eso. sí, Para sí, que sí. sea TT. Sí, ya lo llegamos a hacer antes, me acuerdo. En mi casa hay un tatacuá después. Yo le pregunto al chat, porque acá están, realmente estoy viendo los nombres de los perros que siempre están bancando y acompañando. Realmente me fascina cómo están siempre. Por ejemplo, Alan Olimpista
escribiendo. Mr. Tench, Papá, Torre Gael. domingo 4 y 10 de la tarde jugando su clásico rival, el Vago está acompañándonos, Sí, un tipazo. grande. No, pero hablando en serio, ¿alguno de ustedes ya hizo chipa en el Chipa. Tatacuá? Porque, por ejemplo, hay uno de los perros que hace, por ejemplo, la sopa. La sopa en el Tatacuá. Otra cosa. O BBT, boludo. Otra cosa. Otra cosa. Otra cosa es. Balón de Cerro Porteño. Sí, dice Hugo. Ah, mira. Chucao. Sí, dice Maider. Yo hice en mi colegio. Mirá. Ahí se viene Cerro Porteño. A ver qué acontece. Si puede ser el primero del ciclón Aguayo. Tocó, pegó por el hombre 2 de mayo. La pelota sigue viva. Va ahora Elisa Rodríguez. Adelanta a Alan Max. Estaba adelantado. Se enoja. Elisa Rodríguez. Para mí Cerro Porteño hoy con esta alineación deja mucho que desear. No, pero pasa que, a ver, es prácticamente el mismo equipo del último partido, Marquitos. Sí, Estaba Cerro. Rodríguez. Pero Cerro no tiene 9. Ah, claro. O sea, Cerro tiene a Torres lesionado. Sí. Tiene a Costa lesionado. Sí. Tiene a Araujo lesionado. No tiene 9. No Están hay. todos lesionados. Hay salida para Carlos ¿Cuál es Arvin. la probabilidad de que se te lesione al mismo tiempo tus 3 centros delanteros? Mira. Hacelo jugar a... El bueno, chico Ábalos creo que está, claro, ¿no? Ábalos. Levanta Servín, reposición de 12 minutos, Marcos, ¿eh? 12 minutitos. Acá 12 estamos, minutitos. entre dos. Entre dos. A ver, escribina en el No, grupo. qué pega escribir. Bueno. ¿Vieron lo de Benedetto? No llega para el debut de la Lali. Sin comentarios. Sí, a la Olimpita. Algo que... Te respondo de la misma manera, Alan. Sin comentarios, ¿eh? Sin comentarios, sí. O sea, para mí, es más, no sé si... ¿Pero si- qué pasó? Se sabía, creo yo, ¿eh? Sí, o sea, hay que empezar a mirar de reojo el mercado de pases de los grandes, ¿eh? Porque con todo Weiner, por ejemplo, en clave Cerro, que Luciati se lesionó estando ya en Cerro. Luciati hace cuánto que no está, amigo. No, un partido, dos partidos jugó. Luciati está desaparecido hace casi 2 meses. Estamos ya prácticamente en abril, ¿eh? Yo prácticamente no relaté ningún partido de Luciati, ¿eh? Claro, estabas de vacaciones, tenés Sí. razón. Ahí está. Falta, dice el juez del partido. Ahí ¿Qué pasa, Gastón? Pará, Gastón. Tranquilo, Tonga. Habla con Cornet. Hay pelota. Parada. Para Cerro en salida. Pero no fue falta de Gastón esa. Toda de Marcos que dijo que la rompía. Yo no dije nada. Ah, Por pipa. Benedetto, sí, tranquilo, seguimos trabajando. Perida Mota para Alan Benítez. Benítez mete arriba, corta rápidamente. El hombre de 2 de mayo, la salida. Quiere hacerse con Sanabria. Qué bien la durísima la entrada, no hay Pero tocó falta. pelota antes, parece, Sí, ¿eh? señor. Hubo conexión con el esférico. El partido está 1-0. Gana 2 de mayo. 13 minutos con 30. Junior ya vuelve el fin de, creo. Sí. Imagínate cómo ha sido para Olimpia el tema. Que literalmente los perros terminaron extrañando a Junior Barreto, que era un jugador que desde que llegó a Olimpia por lo menos 1 año y medio fue el jugador más resistido de todos. Cierto. Ahora los perros están pidiendo por favor que vuelva porque lo de Robert Rojas es... No, lo de Robert Roca es impresionante. Y encima Lisandro López terminó tocado, ¿eh? Hay que ver si no se lesionó. Exacto, o sea, Olimpia realmente saldrá en el próximo partido. Si no está Licha, entonces sería Junior Barreto acompañado de Hugo Benítez. No creo que lo ponga a Alejandro Machil. A mí me encantaría saber cuál es el tema de Beto Espínola, ¿eh? ¿Por qué no juega? No, espera, un año y medio ya, ¿eh? Ya, es mucho. Ya. Getene. Sí, Getene seguro. Tranquilo. Lo que pasa ahí que su camioneta está siendo polarizada. ¿Será? Por eso ya es un tema de información que... Una Fortuna Respeto. blanca, chapa número... No. No. Te digo nomás, Beto. Hola, ¿cómo están? Hola, Stevenson. Grande, ¿qué hora juega? Está jugando ya Cerro Porteño. Sí. Alguno que otro se habrá preguntado a qué hora juega Cerro. Matías Damián Pérez. Hablando en serio, le pregunto al chat. ¿A algunos de ustedes medio que se quedaron así medio con el tema de la hora? Pregunto. Yo ni sabía, ¿eh? Atención que va Wilder Viera, rescató en buena posición la pelota, ingresó A mí al área. me tocó ayer meter noche, Sí. totalmente en contra de mi voluntad. Y muchos de los perros tenían a las 12 le marcó las 11 otra vez. Entonces ganaron una horita de joda, pero no. Qué buena. Uy, me adelanté para decir qué buena pelota porque ese esférico desapareció, se Sí, perdió. vaya preparándome la UEFA Nation League, mi querido. Sí, hágalo, porque este partido para mí que
Uy, se adelantó No, la hora, no, no. Fabri. No. Nosotros seguimos porque, mira, es algo que el presidente de la Nación, Santiago Peña, le había dicho que se iba a mantener el horario verano. Pero está bien, ¿eh? Para mí está bien. Basta del horario viejo. Imagínate que sean las 5 o las 6 de la tarde y está todo oscuro. No. No. Es peligroso. Yo me perdí con el horario, dice Adri. Y ahí el que se perdió de la jugada es Cerro porque recupera Sanabria. Adelanta Sanabria, pelean esa Castro. César se lanzó. Casi barre a Diego Martínez. Imagínate salir de tu trabajo a las 12 y que te marque otra vez las 11, dice. Uy, imagínate, ¿eh? Ese casi le pasó a un socio ¿Sí? que tenía horario de 4 a 12. Que va Rodríguez. ¡Epa! Salió Carlos Servín, insiste. Offside, Servín offside, estaba offside. adelantado. Y claro, sintió la mano porque fue... Imagínate que tu horario de laburo sea de 4 a 12. Sí. Y que es las 12 y Puck te marca las 11 otra vez. Te volvés loco. Tenés que darte una hora más, mano. Sí. Qué jodido. Que A ver, mucha ¿offside? gente habrá llegado tarde a su trabajo hoy, dice. Hoy sí que está offside, Erlis. Parece que sí, pero tampoco era penal. Igual, buena intervención de Servín. Sí, y a ver. Uy, Servín. Vos sabés que hubo un... A ver, no era falta. Ahí Felipe Jiménez dando indicaciones que mucha... ¿Qué estará haciendo nuestro amigo personal Gianpaulo Fernández Filio? Vos sabés que... Al final no se fue, ¿eh? No se fue, sí. O sea, ahí. va a estar 6 meses parado. Pero lo bueno es que sigue entrenando, estar a punto. Nelson, ahora que pienso, el próximo combo es Uruguay de local y Brasil de visita. Vos decís que habrá un gran problema si no... Uy. Luis, yo quiero ganar el martes, ¿eh? Quiero ganar el martes y dejar gran parte de nuestras Trabajo chances hecho. para jugar contra Uruguay de local en nuestro estadio con nuestra gente Lindo. e ir a Brasil ya un poco más relajado. Sí, sí, Porque sí. Brasil está picante, loco. ¿Qué querés que te diga? Además, con todas las cuestiones. Por eso mismo, claro. Lateral de Cerro juega Alan Benítez. ¿Qué pasó? Se va a retrotraer la acción, se va a repetir. ¿Qué pasó? ¿Hay cuestiones con el pasapelota? Rajado del pasapelotas, ¿eh? Rajado. Rajadito. Mira. ¿Qué Se va a habrá producir hecho el lateral. pasapelotas? ¿Habrá dicho algo al juez del partido, al ayudante, al asistente? Ramón Sosa Galarzo el martes de Espera. titular. ¿Se está revisando algo, amigo? ¿Eh? Sí. Ah, claro. No, pasa que si Alan reaccionó, si Alan golpeó al pasapelotas, puede ser expulsado. ¡Ah! Claro, es una agresión. Seguramente el VAR está revisando eso. A mí igual esa toma que vino me pareció... ¡Epa! ¿Va a revisar? Ah, no, claro. Siga. No es que... Sí, hubo una... Hubo un toque. Hubo Pero un no contacto. hubo agresión. Claro, también vivo. Pero tampoco Alan tiene que hacer eso. No. Hay lateral para Cerro. Juega Alan, catapulta el balón. No, hacia- para Alan, olimpista. Eso es jodido. Sí, fuerte, tranquilo. ¿No? Mueve la pelota Cerro. Pini Zamota lo ve muy bien a Diego León. Ya domina Diego León. Se enfrenta a esa zona Romero. Atrás León. Para Pachi Carrizo. El esférico es de Cerro. La mueve el Club del Pueblo. Ante el Gallo norteño. El Gallo ya dio el primer batacazo con el primer gol. Que... Che, marcó la ventaja y retrocedió Sí, completamente. por lo menos 15 metros en el campo. Y se viene con todo y sigue retrocediendo. 2 de mayo no puede pasar en esa. Upa. Había falta Y encima Alan de vuelta, ¿eh? de amarilla. ¿Vos te imaginas si Alan era amonestado en esa acción con el Chao, pasapelotas? chao. Mirá, por eso van a protestarle de que tendría que haberlo amonestado por la acción con el pasapelotas. Que ahí sí te puedo decir que podría haberlo amonestado. A ver acá. Uy, cuidado. Cuidado, Y lo puede salvar que quiere levantar la pierna cuando... Pero vos sabés que le pisa de lleno, ¿eh? ¿Sabes qué le puede salvar? Que el pie estaba sobre el suelo. ¿Entendés? Estaba en el suelo el pie. O sea, Sí. estaba en esta posición y no es que le pisa estando Claro, en el aire. de pie, entre comillas. Pero fíjate cómo Mota inteligente le dice, volá de acá. Pero cuidado, ¿eh? El hombre está sentido. Cuidado con Alan. Cuidado con Alan, que ya tuvo un roce con el pasapelota. Perdón, dice Pero Alan. tranquilamente, o sea, tranquilamente lo pudo haber amonestado en la jugada con el pasapelota y era roja esto. Salida que corresponde
a 2 de mayo. Vamos a estar, Rodri. Bueno, no hubo revisión ni nada, ¿eh? No, pero que cuidado, siga. pero fue un pisotón fuerte, ¿eh? Sí. Cuidado. Alan se tiene que cuidar más de estas cosas. Lateral para 2 de mayo, 20 minutos. Hoy Portugal tiene que ganar a Dinamarca. Qué lindo partido que nos ofreció hoy Kvaratskhelia. Ahí está. ¿Qué jugada? El chat. ¡Ah! El chat, viejo, claro. El chat soberano chat. El chat. Ahí está. Brillante. Brillante, pelota arriba. Qué jugador este Dame, ¿eh? En mis libros, mejor que Josema. ¿Eh? Tengo ansiedad por el martes de los perros. Tranquilo, Mr. Tens. Tranquilo, se te entiende. El martes va a ser una batalla. Va a ser muy linda batalla, ¿eh? Va a ser muy linda batalla. ¿Atendés? Y Franco nos despertó, pregunta César Guerreros. Saludos, César. Vamos esta noche, amigo. Está invitado, ¿eh? A formar parte de la audiencia. Topa él. Ah, bueno. Perfecto. Te banco, está bien. Está bien, atención. No, no. Él también le mete, ¿eh? Él te va a Ahí está la entender. pelota al área. ¡Ah! Uy, Martín Arias. Ya cobró falta. ¿A dónde se fue Martín Arias? 51 personas, por fin habrá doble pivot. No hagamos publicidad. Eh. Pero vamos a estar Torregal. Doble pivot. ¿Qué onda, pibe? Ese Pacho, boludo. Que se vaya a su despacho, rey. Le vamos a despachar nosotros al William Pacho este. Tranquilo. No, para. Díganme. Está en los cuartos de final. Sí. El Pacho. ¿Cómo jugó Pacho? Sí. Anteayer metí Pancho. 22 minutos. ¿Perdón? Sí. Delson, vos sos... No. Yo no. Hay dictaduras, chat. No como uno que sí rumbeo y está firme. No como uno que sí rumbeo y está firme. Ah, bueno. Con razón el pelito está... Está ahí, ¿eh? Atención que busca hacer... ¡Epa! ¿Eh? ¿Faltan ataque? ¿Eh? No me encargo. Cada vez que escucho Maripán, me recuerda a Choripán. Vos sabés que me Vos tenés que adelantarte a Salvador Icar. Sí. Y vos tenés que decir, cada vez que digo Pacho, quiero comer pancho. Pues sí. Y que salgan los clips ahí. Claro, forzadísimo. Forzadísimos. Salida para 2 de mayo, partido. Bien, Torreal. Sí, señor. Ahí se viene. Epa, hay falta de Castro. Acá hay Pancho y si Fabio Gano. No, qué grosero. No, pero ¿sabés si Fabio está No, mintiendo? pero lo hice de forma suave y maleducada. No, yo no creo que Fabio haya dicho de esa Sí, manera. un maleducado la gran siempre. No. Ala Benítez tiró gol de Cerro Porteño. No, a mí. ¿Qué pasó ahí? ¡Epa! Le dio una, Manopla de acá, ¿eh? Sí, señor. Castro le Mira, devolvió- mira, Teque. ¡Uy! El movimiento. La amonestó, creo, ¿verdad? Me imagino. Sí. Amonestado Sí, Castro, bien el amor. capitán del Bien cuadro. puesta la amarilla, ¿eh? Se viene León. A la carga León. Le queda el rebote a León. Ya corta el equipo de Felipe Jiménez. Va jugando Gastón. Buenas tardes, señores. Hola, Solano López. ¿Cómo te va? Mira Solano, ¿eh? Solano. Tremenda la transmisión. Cada vez que dicen, ¿Vos te William acordás de- Pancho, quiero comer tu pancho, decirle a Coq. ¿Vos le viste llegaste a ver jugar al ñol Solano No. de Perú? No. Jugador de culto. Solano. 24,40. Balón para Quintana. Quintana para Piri Damota. La mueve Damota, la lleva al medio. Decide descargar Matías Damián Pérez que se adelanta y toca. Este es Diego León, pide, marca el pase. Ahora Wilder manda el centro al área. Va cayendo, está Alan Benítez. Hay córner para Cerro. Tiro de esquina para el Ciclón. Che, Ariel A Cor. ver, ¿no hay tiro de esquina? Estás tirando cualquier fruta, Ariel Cor. Recién dije que tendría que haber sido... Ah, no, es salida para Tranquilamente Nueva York. puede haber sido expulsado al ámbolo. Es domingo, 4:30 de la tarde. No dormí un carajo. Deja de hinchar las bolas, Ariel Cor. Ya está, amigo. Ariel Cor.
Ahí está la pelota arriba. Uy, cuidado. Uy, se viene. Que gana la espalda ahora, Castro. Es picante este cruce porque tanto Castro como Alan ya están amonestados, Cuidado. Sí. Atención que se viene Castro. Castro se disfraza de lateral ahora. Metió el pase malo. Ahí está. Saludos, Ana. Ahí está. Solano es muy querido en el Newcastle. Solano. ¿Qué almorzaste vos, amigo? Yo hoy comí ravioles. Pasta hoy. Porque ayer cené asado. Entonces hoy no podía. Sí, está pesado. Vacío, costilla ancha y un chori. Había pollito también, pero ya. Nos fuimos todos. Después del partido de Olimpia nos fuimos a clavar. El asado. No, aquí no ha parado. O sea, vos te fuiste a celebrar la derrota de Olimpia. Claro, la victoria del No. Señores, nos hace pio frío ahí en el estudio con Coque al lado. No está Coque. No viene Coque. No viene con Coque. Ayer sí. Humilde el almuerzo. Clip. Dice. Y se viene Cerro. Atención con Derlis. Va Rodríguez hasta el fondo. Jugó para Wilder. Se da la vuelta. Mano penal. Penal para Cerro. ¿Pero qué penal hizo? Para Cerro. Pito. Pelota a los 12 pasos. Sí, señores. Penalidad absoluta para el Ciclón. No entró a la cancha luego, Martín. Tranquilo, Martínez. Se volvió loco. ¿Pero qué penal? A ver, pero... ¿Clara mano hubo? Uy. No. Pará, Romero. No. Pero hizo así, boludo. No. ¿Qué dice? La llevé para... Hace el gesto de que quiere guardarla. sacar la mano. Claro, quiere guardarla. No, pero hace un movimiento. Para mí está bien cobrado. Movimiento incriminatorio. Hay contacto con la mano. Movimiento penal. natural del brazo. Claro. Hay Romero que va a insistir. El capitán ya sabe que no hay de otra. Es penal para Cerro. Pirida Mota busca su gol. Recordemos que la última vez que pateó disparó falló al travesaño, na travi. ¿Quién va a pegarle? Pirida Mota debe ser. O le pega a Pachi, no creo. No lo veo de penal a Pachi. No lo recuerdo el Pachi penalero. Yo tampoco. Pero si le pega a Pachi para mí es una... Que le pegue Gastón. Gastón. Gastonga. Pachi. Si le pega a Pachi es colocado. Lindo gol, O lo acabo de mufar. Pelota para Pachi Carrizo. Se va a preparar el argentino. Atención con esto. Cerro quiere el primero del partido. Llegó el cerrista, señoras y señores. En el arco. ¡Oh, qué linda camiseta metió! ¡Atención con Pachi Carrizo! Está ganado de Mayo. Quiere que para Cerro. Se prepara Pachi en el arco. Servina. ¡Va Carrizo! ¡Gol! De Cerro Porteño. Carrizo, el apellido del gol, lo hizo de penal. ¡Qué bien ejecutado! Colocado arriba con potencia. Lo hizo Federico Gastón. De esta manera, 1 para Cerro, 1 para 2 de Mayo. Lo empató el Ciclón en el Río para Pití. Lo festeja Pachi Carrizo Nelson. No existe la posibilidad, o al menos en un 99% de los casos, cuando el penal está bien pateado, es muy difícil que lo pueda tapar el portero. Cruzado, alto, como tiene que ser. Lo empató Cerro para un 2 de Mayo que retrocedió por lo menos 20 metros después de ponerse en ventaja de forma innecesaria. Y ahora Cerro Porteño ha vuelto en el partido después de la mano, sin sentido, pero mano, en fin, del hombre. Qué penales raros tuvimos, Aunque igual sí. Creo que sigue picando en punta la mano ayer el demonio, Mamita querida. Pero ese salto, no. Vos sabés que la página de Twitter, en una baldosa argentina, ¿sí? Subió. Sí, tipo. Lo quemaron. ¿Sabes cómo decía el texto? ¿Cómo? Decía, Adalberto Román ha hecho escuela. ¿No te acuerdas de Adalberto Román cuando hizo la mano contra Belgrano? Claro. Muy fuerte. Y atención que se viene fuerte porque está atacando de vuelta 2 de Mayo. Por el costado izquierdo, el carril izquierdo, me da el centro al área. ¡El cabezazo! Sacó rápidamente en esa
Diego León. Y viene la aceleración de Matías Damián Pérez. Se abre Aguayo. Se abre por el costado izquierdo de Ríos Rodríguez. Qué bien pasó Matías Damián Pérez. Se lanza, saca el pase. Muy bien. Cortó Gómez. Cortó 2 de mayo. Qué bien. Saludos. Quiero mandar un saludo enorme para Carlos Fleitas. Gran padre y gran gumarelo, dice Santiago Fleitas. Saludos para el señor, Y bueno, el gol llegó porque sintió la presencia del ciclón. El ciclónico Lincha. Hola, Franco, ¿cómo estás? Bien. Me gusta que Pachi cumpla lo que prometió. Bien. Prometió que iba a volver, denme tiempo, me adapto y se está adaptando al club, parece. Después de mucho. Hola, Javi Posting. Saludos para Ana. ¿Qué tal, Franco? Crack, dice Rodríguez. ¿Cómo andan? Ahí está la pelota arriba, saca rápidamente. Cerro Porteño ya empató la serie. El ciclón lo quiere remontar ahora. Balón arriba, buscando a Rodríguez. Despeja Gómez. Busca Mil Molinas. Balón arriba, atención. Epa, cayó el hombre de 2 de mayo, no hay falta. Estaba adelantado. El jugador, 31 minutos. Le dice a Costa, no, dejate de joder. Hola, Mili. Saludos. Desde Ñemby los estoy viendo. Saludos a toda la ciudad de Ñemby. Linda ciudad de Ñemby. Pelota parada que corresponde a Cerro Porteño. Salida. Estuvo fuerte Tao, dicen los muchachos. Están loco inmediato. El Summer no va. La Asunción no existe más. Saludos, porfa, yo de Asunción. Saludos, Fins Billy. José Jiménez ya te sacó el del calabozo, Franco, dice. Pará. Se fue preso. Yo sé todo el chisme ya, José Jiménez. ¿Te enteraste, Pío Marco? El amigo de José Jiménez. Sí, tengo data. Grance. Grance, ¿verdad? No sé, no quiero decir nombre porque no sé el nombre. Buenas noches desde España, dice Aurora. Fátima, hola, veo desde Luque. Saludos para toda la gente luqueña. Dejate el celular, Franco, dice Amin. Gracias por seguirnos, Chris-DJ. Ahí avanza Quintana. Pase raso que nos sale. Y ya domina de vuelta Quintana. Mueve el conjunto del ciclón. Va saliendo con las pelotas tratando de buscar los espacios. Gastón Jiménez. Cachafá Grance. No. Ahí viene Carrizo. Este es Alan Benítez. Devolución para Carrizo. El autor del gol. Carrizo que ya va marcando. O sea, es su segundo partido consecutivo que marca Carrizo. El tiro libre de la vez pasada, que fue un golón. Qué golazo. Sí. Y va saliendo Cerro Porteño. Para vos, Cerro juega mejor sin 9, Franco. Y nos quita la responsabilidad que fichamos para el culo, ¿verdad? Pero hasta ahora sí. 2 partidos. López, Amin. Victoria. Va buscando. Y ya va saliendo con la pelota. Wilder Viera. Rescata Cerro. Wilder se le escapa. Hoy es el cumple de mi mamá. Se llama Eva. Saludos para Eva de la ciudad de Ñemby. Feliz cumpleaños. Le desea a todo el equipo de Pasión Estudio. Gracias el veterano por compartir el live. Muchos partidos que arrancan a las 16:45 hoy también. Juega Croacia. Juega Portugal. Partidos de la Nation League. Te digo. Sí. Ahí va 2 de mayo. Francia-Croacia. Sí. Ganó Croacia 2-0 en Zagreb la semana pasada. Alemania-Italia. Atención que va a Ya ser hay con la falta. primera mota y falta, ¿sí? Había ganado Alemania 2-1 en Italia el partido de ida. Qué fino estás, Dan, Gracias, amigo. Portugal-Dinamarca. Ganó Dinamarca, gol de Höglund, 1-0 partido de ida. Y España-Países Bajos terminó 2-2. Esto es la fase knockout de la Liga de Naciones. Y van a quedar 4. O sea, el ganador de Alemania-Italia juega contra el ganador de Dinamarca-Portugal. Y el ganador de España-Holanda juega contra el ganador de Croacia-Francia. Qué lindo. El 8 de junio se define el campeón. 8 de junio. Ah, hay mucho todavía, ¿eh? ¿Eh? Hay mucho. 8 de junio recién. No, claro, pero lo que pasa es que ahora termina ya la... O sea, la siguiente fecha FIFA en junio. Claro. Ahí cayó Molinas. Pelota parada para Nation League, dice Marcos. Sigue el baile, compadre Tamboril, que este martes le cogemos. No, pará, amigo. ¿Qué te pasa? Pero justo la palabra en un día que le... Höglund. ¿Para qué se creó este torneo? Literalmente, este torneo, ¿qué pasaba?
UEFA pilló que cuando no hay clasificatorios, a ver, voy a esperar que termine la jugada y después Castro explico. bajó la pelota, se viene de vuelta Castro por el costado izquierdo a ver qué realiza, quiere pasar, no puede. Ahora sí ya sale. Te explicaba. UEFA se dio cuenta que cuando no tenía clasificatorio para el Mundial ni para la Euro, los equipos europeos hacían Sí. la guita con los amistosos. Entonces la UEFA dijo, espera un ratito, loco. Qué buena pelota va Paraguayo que la corre. No llega. No llega ni. Entonces, UEFA dijo, espera, me estoy quedando sin parte de la torta. ¿Qué hago? Invento un nuevo torneo, creo un sistema de ascensos y descensos, porque son 4 categorías, y si es que vos terminás, para empezar te da un título que es la UEFA Nations League, y además, dependiendo de qué tan alto terminás o no, te permite tener un mejor grupo dentro de tu clasificatorio al Mundial. O sea, te da una Ok. ventaja para la eliminatoria, te da un título y hace que no haya espacios disponibles para que los europeos jueguen amistosos. Entonces es literalmente, sigo ocupando espacios para seguir llevándome la guita yo. Vendo un torneo, vendo derecho de televisación y al hacer por categorías, primera, segunda, tercera y cuarta, en primera... Aguayo el área, Aguayo. ¡Oh! Tapó Servín, tapó Carlos. Llegó Cerro Porteño, qué buena pelota filtrada metieron. Avanzó Aguayo en el área, disparó, remató. Y estaba Servín en el lugar adecuado. Hay tiro de esquina para el Ciclón de Barrio Obrero. No le dio el espacio, no le dio el tiempo para poder cruzar. 2 horas para decir que inventaron para que Camello... No sé si es para eso, boludo. Es para ganar más plata, Ariel Korn. Además, no creo que UEFA le pelotee tanto a Cristiano. Sí. Y además ya se creó hace... ¿Cuánto? Hace 6 años se creó. Encima cada 2 años se juega la Nation League. Cada 2 años hay campeón nuevo. Tiro de esquina ahora para Cerro Porteño. Busca el segundo. Quiere remontar. El Ciclón viene el centro de Pachi. Saca Gómez tranquilamente. Le queda Gastón. Viene la contra ahora de 2 de mayo. A ver qué puede realizar. Avanza Romero. Pelota filtrada para Castro. Avanza Castro. Levanta el esférico. Oh, ahí está. Ahí está. Da Manuel. Qué linda bandera. No por la mamá. Por la Metele. bandera Portugal debe ser. ¿Eh? ¿Nosotros qué? ¿Qué está ¿Qué diciendo? está diciendo? Che, está buena la casaca nueva de... ¿Bancás? Piuma. ¿Bancás? Banco. Lo bueno es que esa marca acá tiene buena representación en Paraguay, así que va a ir rápido la casaca. ¿Tiene qué? Acá tenemos el chat de... Sí, acá está todo. Acá está todo. Balón. Ay. No se complique Cerro, ¿eh? No se complique Cerro, por favor, porque se viene Romero. Ejecuta el pacho por el costado izquierdo. Corner. Uy, que se complicó. Fue 2 de mayo. Porque ahora Cerro. No hay pero luego día de descanso, dice José Zamudio. ¿A qué te referís? ¿Para qué querés descansar, amigo? ¿A qué te referís, Zamudio? Mundial 2026 Paraguay, Alemania, Renata Marcos y comenta Chelson. ¿Por qué no? Buena representación, pero la calidad off Nelson. Ah, estaba hablando de Puma. No lo sé, no. A mí me aguanta. ¿Quién no sabe? Buena calidad tiene la casaca de A Puma, mí ¿eh? también, sí. Botines, bien. La selección, ¿viste, Puma? Atención que viene el toque Cerro también. Así que... Me gusta que yo realmente van con la casaca, las telas, eso. A mí me gusta. Bueno, particularmente. Ahí está la pelota. Qué buena pelota metió Alan, el esférico. Pegó. Y ya trabó rápidamente el hombre de 2 de mayo y tiro de esquina. No, yo nunca tuve canje de Puma, amigo. No, respóndelo. No, pará, amigo. Tranquilo. Amigo de Franco, sí. Ah, Hasta la campera, cómo No, juega. mirá. Mira cómo juega la campera, pibe. Buah. Tiro de esquina para Cerro Porteño. Busca el segundo. Vamos a ver si ahora se le da por la vía aérea. Tenemos 39 minutos. 39 minutos donde Cerro quiere gritar el segundo. Viene el centro del Pachi. Saca. Ahora 2 de mayo. Corner. No, pues la casaca amarilla no fue para mí, bro. La casaca amarilla nos dieron para poder llevar a... ¿Cómo te digo? A París. A París. Por eso, man. O sea, no fue un acuerdo
Kemsa Directo. Nelson. Fue Kemsa Sí, Pasión. si no estaba en Pasión, no hubiese tenido la casaca. Sencillo. Kemsa Pasión. Todas las remeras rojas es Kemsa. O sea, Sí, hermosas. es Pasión, linda. Hermosas remeras. Sí. Las Polo. Ahí va saliendo. Ahora el equipo 2 de mayo. Ya corta cerro. Igual se sigue vendiendo, ¿eh? Ahí todavía casaca la casaca amarilla sigue habiendo. La casaca de Pasión. Vos sabés que había la publicidad era que iban a salir 2004 nomás. No, y 2004 nomás salieron, pero se siguen vendiendo. O sea, no se vendieron todo. completieron las 2004. No, pues sigue numerada la camiseta. Vos te vas a cualquier... ¿Qué número tenemos? No me acuerdo, pero 400 y algo era. Avanza Gastón Jiménez con la pelota arriba de Erlis. Y... Así me cerré la tarea. No, tranquilo. Tranqui. ¿Eh? Ah, no, el de abajo. Rodríguez, que fue arriba y ahora hay un jugador sentido. Fácil soy. ¿Qué hora es? 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 16:40, chat. Mira acá. 15:40. No cambió la hora. Bueno, señores, partidos que van empatado 1-1. Míralo. No, tranquilo. Arriba, enfócate arriba, chat. ¿Cómo que chat? Enfócate arriba, chat. Chat. Enfócate Todavía somos chat, boludo. Pará. Pelota parada. Para Cerro, juega rápidamente Gastón. Invierte el pase en Pirita Mota. Da Mota lo encuentra León, recostado por izquierda. Ahí va León frente a la preferencia donde está dibujado el gallo. Sí, señores, 2 de mayo. El gallo norteño que está ganando por... Perdón, estaba ganando el partido hasta que lo empató Pachi Carrizo. Ahí está avanzando Benítez. Cortó justo a tiempo el hombre, 2 de mayo, la saca Sanabria. Le queda la pelota ahora por el costado izquierdo a Castro, que quiere pelear. Castro quiso meter el caño, no se lo permitió. En esa la Benítez, se viene Derry Rodríguez. Endeble el pase. Muy endeble, saliendo Gómez. ¿Te gusta agarrar el micrófono? Sí, Cris, me encanta. Vivo de eso, Rey. ¿Te molesta? No, pará. Balón para Matías Damián Pérez. 16:41, así mismo. ¿Qué trofeo? Saludos, Gise. Viene ahora Cerro Porteño, levanta Piris Mota, la baja de pecho y salida para 2 de mayo. Saludos para David Amarilla. Cayó el hombre 2 de mayo, Díaz. Dame la pelota, le dice. Ojo, Alan, se dio cuenta y se acordó que tenía amarilla Alan Benítez. Hay pelota parada para el Ciclón de Barrio Obrero. Díaz, que había caído. Claro, cobró mano. Sí. Cobró mano porque no fue falta. Toca Pirita Mota, en corto para Pachi. Carrizo, autor del gol para Pirita Mota. Vamos a ver qué hace Cerro Porteño, si lo logra remontar en este primer tiempo. Va Derry Rodríguez, aguanta. Ahora Benítez soltó y se viene Pirita Mota de cara al arco. La juega, la toca Pachi Carrizo. Carrizo descarga en Gastón. Gastón rápidamente atrás. Va moviendo Cerro Porteño, el esférico que los quiere ganar en este primer tiempo. Vamos a ver qué acontece. Derry Rodríguez no sabía dónde estaba la Benítez. Pase mal hecho. Hay salida. Hay salida para 2 de mayo. Saludos desde Santana. Excelente transmisión, dice López Adriana. Salida para el gallo norteño. Carlos Servín va colocando. Marcos, heredero de Winnie the Pooh. No. Cada vez más. No. Qué aburrido cuando no hay liga española, ¿verdad, Nelson? Dice. No. Va a elevar la pelota Carlos Servín, el guardameta norteño. Arriba la pelea, la baja de vuelta. Las armas. Ahí va moviendo, no pudo Ruiz Díaz. Hay lateral para el equipo local que empezó ganando este partido hasta que lo empató Pachi Carrizo después de una mano. Dios mío, basta de la mentira de Bernardo. Va moviendo. Ay, y se viene Cerro. Qué buena recuperación de Pachi. Lo ve al área. Pachi levantó. A ver quién llega. Al remate arriba. Sale ancho. Sale muy arriba. De Wilder Viera. Wilder, a ver, lo sigue afianzando o insistiendo a Wilder como volante por izquierda. Y no es el único. Ya hicieron otros técnicos también eso. Yes. Salida
Y reposiciona. Ahora que corresponde a 2 de mayo. Mira, canta el himno, boludo, siendo español. What the Mira. fuck? Robert. ¿Te imaginas al Faro cantando el himno de Paraguay? Uy, se cae el estadio y se vuelven locos los argentinos. Que lo tratan de vende humo. Sí, sí, no, en el programa de Mariano Clos. Sí, pero Clos Clos, lo pero Clos defendió. lo banca. Sí, lo Clos es el banca. único que lo defiende. Sí. Ahí Cerro también está defendiendo ante Sanabria. Este es Sergio Sanabria. Había falta de Piris da Mota. Así sale. Podemos pedir por Francisco Russo en el siguiente partido de local. Bien, che, Marcelo. Marcelo, ¿cómo jugaste, eh? Pero vos sabés que si aparece Russo, aparece... Sí, pero no va a ser cantado por Russo, ¿eh? No, no digas esa boludez. A la pucha. Piris da Mota, busca a Cerro. Quiere llevar el 2-1 al vestuario. Ay, 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 Marco. Sí. Qué jugador. ¿Cómo toca, ahí? Se viene. Se viene. Cuidado. No, ojalá que no. Casio. Ídolos son ustedes. Gracias, querido Marcelo Torres. Ahí terminó el primer tiempo. Terminó el primer tiempo, señores, señores. Arrancamos con el primer tiempo. 1-1. El partido. ¿Cuántos años tiene Casper ya? ¿37, 38? Bueno, Cerro, 2 de mayo. Arrancó con mucha potencia 2 de mayo, controlando el partido. Llegó al gol. Después retrocedió y después llegó la mano inentendible de Romero, que permitió que Cerro Porteño haya empatado el partido. En estas alturas del partido, valga la redundancia. Qué rico, ¿eh? Marcelo, ¿qué dice Cris 69? ¿Por qué Pio 13 Tuyutí sería un sueño? Dice Marcelo Torres. Tienen empuje, vamos a hacer que sea posible. No depende de nosotros, depende de la marca que trae. La persona que organiza, Sí. que es un banco. Yo traigo el agua, Métele, güey. Tenemos un solo de arpa. Saludar al chat. Hola, chat. Estamos, voy a ser sincero, estamos viendo el partido. En secreto estamos viendo Portugal, Dinamarca. En secreto estamos viendo Portugal. Mira por la medida que me diste. ¿Cómo andan? Yo pago, hey. No, tranquilo, Marcelo, muy caro. ¿Cómo andan? No te me remera, mira esta remera Cerro, no sé si te llegaron a ver alguna vez. Pero yo no tengo el chat de Twitch. Hola, amigos. Sí, urgente. Me quiero ir ya, la verdad. Increíble cómo mis representantes cerristas no hacen nada cuando me silencian un panchero y un gumarelo. Fede, vos mereces 1, ser silenciado. 2, ser torturado. Discurso de... Espera. Y 3. No sé si escuchas TikTok me la van a... Silenciado, torturado. Y otra cosa peor. Vos son el peor de todos en el chat. Te aviso nomás, Fede. El Monchi Francisco Russo, Cumbia Juan también. Insólito lo que pasó en el vestuario de Olimpia, dice el chat. Está buena esta casa acá, Nico Yala, ¿te gusta? Mira, mamá. Este nomás no quiero que se le voy a quitar después, pero mira. Pero HD esta, papá. ¿Vos sí que vale plata? ¿Ustedes creen que se puede ganar plata en esta casa acá? Está muy buena, boludo. Comprás Copa Libertadores. Lo que pasa es que yo no me puedo ir a los partidos si yo estoy acá. Si compro, es al pedo, pues me voy a terminar yendo. ¿O sí me puedo hacer millonario con esto? ¿Comiste algo antes de ir al estudio? Comí bien, papá. Franquito, no recules. Ustedes son fuertes en las redes. Tranquilo, Marcelo, no te preocupes. Buenísimo, hasta así, muy fachera. Habrá sido 2009, 2008, por ahí. Gracias, Franco, yo también te quiero.
Bellaqueo de Francisco Russo, por favor, que toque, dicen. Bellaqueo, baby. Bellaqueo, baby. Audios. No, no tenemos audio ahora. Dicen... Esa casaca es la vez que Mortero jubiló a Quique Casanova, Franco. Dicen, no tengo ni idea. Yo robé nomás mi ropero. Pero está muy full, la verdad. ¿Le gusta mi casaca? Mira lo que mi casaca. Cuenta como oficial. Se hizo la marca del club con el logo oficial. Todo oficial. ¿Cuenta como oficial o no cuenta como oficial? Yo creo que debería contar como oficial y puedo vender después. Penal para Portugal, dicen. No, todavía. Recién arranca. Vamos a la roja, carajo, le ganamos a Colombia. Aguante Paraguay. Derlis Rodríguez, el rey del offside, dicen. Vos sí, Alan. Penaldo. ¿Usted por dónde ven? Ay, sí, es penal. Demasiado rápido ya ven, chat. Yo tengo libertad nomás. Libertad fuchibao. Un saludo para Mir. Amir, un saludo para vos. Soy de Olimpia, pero ahora es Paraguay. Exacto, Marcelo. Eso es lo que me gusta. Yo tengo una teoría muy grande con el tema de Olimpias y Paraguay. Siento que los olimpistas siempre le ponen a su club antes que a su país. Una gran mayoría de olimpistas. Y se entiende también, porque le dio todo, pero ahora es Paraguay. Me gusta la actitud de mi querido amigo Marcelo Torres. Penalty check para Portugal, penal. Triunfó la matufiada, triunfó el robo, triunfó penal, ¿no? Hace 20 minutos entró el Franco de 24 veces. Buen día, Caserrami. Gente, estamos sin delantero, Gerard. Estamos sin nada. Se compró lo que se quiso. Luciati al pedo. Como siempre, Cerro y su gestión. Lamentable. El nuevo faraón del offside. Derlis Rodríguez. A ver si es gol de Penaldo o no es gol de Penaldo. ¡Ojo! ¡Va el Chovy! ¡Va el bicho! Con pierna derecha se perfila, se pone para frena. ¡Va el bicho! Es un burro el bicho, tapó Casper Michael. Es un burro el bicho, quiso hacer la paradiña y no le salió. Es un burro a pedal. Contigo, Nelson. No está Nelson. ¿Qué le pasó al bicho, hermano? No puede ser, ya. Qué mal que chutó, parecía Cecilio, boludo. Hizo todo el preparamiento como el bicho y definió como Cecilio, man. Te juro por Dios que no puedo creer lo que erró el bicho. No puedo creer. ¿Y la repe? Mira, mira. No toma carrera, le. Siento que hasta yo iba a meter un penal. No, mentira, rebola. Pero muy mal el bicho, hermano. El bicho haciendo homenaje a su ídolo Cecilio, dicen en el chat. ¿Cómo están ustedes, chat? ¿Qué cuentan? ¿Qué tal le ven a Cerro? Yo siempre con la duda, siempre. Hasta ahora nada me transmite una real confianza. Bien, hermano. No, hermano. Cristiano Domínguez. Que mira el penal del Pachi. Si Derlis Rodríguez es jugador, siento que ese entreno llegó. Tuvo su época donde todo el mundo le decía al Derlis bueno, ¿se acuerdan? Antes de los Juegos Olímpicos y durante los Juegos Olímpicos. Penal para Españita, dicen. ¿Ustedes qué están viendo? ¿Portugal o España? Me pasa acá los perros quién ve Portugal, porque está Cristiano. Que a mí me chupa un huevo ver un partido Portugal-Dinamarca. La verdad. Vamos a ver Alemania-Italia. ¿Cuánto Alemania-Italia? 0-0. El de España no tengo ni idea.
En el 2010, ¿quién salió campeón de la apertura y de la clausura? No tengo ni idea. Creo que habrá sido... No estoy equivocado. Creo que salió... Sí o sí... Guaraní por ahí. A ver. Sí, Guaraní. Guaraní salió campeón. Tuvo una apertura. Y clausura. Libertad. Guaraní Libertad, mío. No, Guaraní Libertad, los perros. ¿Qué le pasa al bicho? ¡Ey! ¿Ustedes creen que el bicho ya va a llegar a los 1000 goles, chat? ¿Cuántos le faltan? ¿Ustedes creen que Cristiano llegar a los 1000 goles y ser tipo LeBron y jugar con su hijo? Le faltan como 70 goles. ¿Ustedes creen que llegan los perros? Yo espero que no llegue. Y creo que no va a llegar. ¿Vos qué opinás, Adam? Llega. 70 goles. Y después se retira. Ya está grande el Chovy. ¿40? En 2 años, 42. Tipo Roque. Yo creo que sí, pero está. En esta clase de partidos yo creo que ya no suma nada, Cristiano. Creo. Es que es imposible hacerle suplente a Cristiano Ronaldo, muchachos. No hay forma. No podés no hacerle titular a Cristiano. Él dijo que quiere jugar contra su hijo o con su hijo, sí o sí, dicen. Va a empate el partido, Cerro. 1-1, chat. 1-1. 1-1. Pero no pasa nada. No pasa nada. Vi que no metió gol Diego Acosta. ¿Se acuerdan que Diego Acosta, su prime, fue que jugó con Diego Costa y se editaba una foto? Los Diego Costa. Y era Diego Acosta y Diego Costa. Eso es lo único que yo me acuerdo. Y que me sigue en Instagram y le da like a mis memes. Buen tipo Diego Costa. Si Portugal pierde esto, se le elimina, ¿verdad? Va 1-0 abajo. ¿Dónde está el resto? El resto está en el ñoa. En el entretiempo. Se fueron a besarse. Hablan de Cerro. A mí. Cerro está jugando para el culo, hermano. ¿Qué te puedo decir de Cerro? Estás empatando con 2 de mayo, hermano. Y empezaste perdiendo. No, complicado. Muy complicado, Cerro. Le anularon otro gol a España, dicen. Metió el Pachi, gol de penal. Pero que muchos jugadores de Cerro. Estuve viendo la lista. Tenés Chico, Torres, Chico suspendido, Torres lesionado, Gustavo Velázquez selección, Gatito Fernández selección. Tenés lesionados, tenés muchísimo, amigo. Lesionados tenés un montón. Y Cerro insistió otra vez con Luciati que nos puede jugar. Es muy loco. Y Turbe, Cecilio, ¿te das cuenta? Mira, Gustavo Velázquez, Roberto Fernández selección. Araujo, que cobraba $60,000 al mes. El jugador mejor pagado del fútbol paraguayo. Y de esos 6 meses, compitió solo 4, porque 4 meses nomás jugó. 6 meses era lo que cobraba. El peor negociado de la historia de Cerro, lesionado. Alan Soñora, lesionado. Cecilio Domínguez, lesionado. Iturbe, lesionado.
Jonathan Torres, lesionado. Suspendido. Chico Acosta. Y Luciati con lumbalgia. Yegma. Qué locura. Melgarejo también. Qué loco, hermano. Qué mal Cerro. Siento que en Cerro cuesta todo el doble o el triple que en otros clubes, hermano. Es muy complicado. Ya debió empezar el partido de Cerro, ¿verdad? Me quedé solo y sin el control. Ya, ojalá. Espérame, chat. Poneme el partido de Cerro. Poneme el partido de Cerro. Por favor. Hey, está bueno. Ah. Eso te tengo. ¿Quién cambió? Dame. Ah. Gracias, Adam. Oh. Una vergüenza el bicho. Se cae el proyecto. Ahí se vio penal, ya. Ni- ¡Anínate! ya, Bueno. ya no es ni penal del bicho ya. No. Va a arrancar el segundo tiempo en el Río Parapití. Vamos a ver la Cerro Porteño. El partido está empatado 1-1. Partido que va a medir sus minutos finales, los últimos 45 minutos. En estos momentos se vienen los cambios en Cerro Porteño. Se viene Ábalos. ¿Y Benítez? Benítez se va de Erlis. Se va Erlis. Y entra Ábalos, claro, mueve. Vamos a ver qué tal. Y Guille Benítez. ¿A quién sacó? ¿A León? Sí, creo que sí, porque... ¿Vieron el paraguayo que es jugador del Chapeco? No. Que le cagó a trompada a todos los hinchas rivales. Ahora sí, señores, ya arranca el partido en su segunda etapa. Vamos a ver cómo termina esta historia. El partido está 1-1. Empate parcial. Ahí toca Arias. Arias que ya descarga Matías Damián Pérez. Mira por los lados. Matías decide descargar en Wilder Viera. Más retrasado Wilder. Está ganando España. ¿Cuánto? 1-0 gol de Mikel Oyarzábal. Oyarzábal. Real Sociedad siempre, ¿eh? Siempre, capitán. Levanta la pelota Wilder Viera. Buscaba un espacio. Ya recupera Cerro. Despeja Gómez. Busca 2 de mayo por la vía aérea. La salida. Y va Guille Benítez. Quiere meter ímpetu en Mano. esa pelota. Y mano. Pelota que ya corresponde al equipo de 2 de mayo. Ahí está. El recién ingresado Guillermo Benítez. A ver la mano. ¿Qué habrá pasado con León? Sí, hubo una mano ahí. Gracias, Cris, por Gracias, las Cris. rosas. Muy amable. Muy buena onda. Número 1, ¿eh? En todo el país. No. Olimpia 10, Cerro Porteño 1, dice Leticia Galeano. Mira. ¿Está jugando Play? No, eso pasó en un clásico amistoso hace ¿Cuánto? muchísimo. Salida para Cerro Porteño. Es la máxima goleada entre Olimpia y Cerro, contando partidos oficiales y no oficiales, porque la máxima goleada oficial es de Cerro a Olimpia, 8-1. 8-1. Así. En ese partido metió Pedro Osorio 4 goles, que es el Perfecto. único jugador con la casaca de Cerro que le hizo 4 goles a Olimpia en un clásico. Y Roque Por hizo- Olimpia está Dante y Roque, claro. Avanza Cerro Porteño, lo quiere ganar. Saca Gómez. Va buscando arriba Maidana. Qué buena pelota servida. Quiere Molinas. Amin. Molinas. Persigue Molinas. Saca. ¿Qué canal podemos ver? Qué lindos son los cerristas, dice Ángela. ¿Sí? Es lo que tapó el Me asustaste, amigo. Mira lo que tapó. Déjate de joder. ¿Vieron cómo chutó el penal? Mamá quería. ¿Para cuándo ponen para fan destacado? Asoma PendereGB. No, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace? Sabemos lo que es. Al toque, Chris. Vamos a poner. Al lado de vos, por ejemplo, sale el número 1 y 1. Cuando sepamos. Cuando sepamos, ponemos. Balón para Martín Arias. Saliendo.
Martín Arias. Uy, saliendo el arquero. No, pero ¿cómo va a tirar esto? ¿Cómo que en qué canal se ve el fútbol, bro? Tío Sport. No, capaz tiene Magis. La verdad que ya tuvimos ese Ahí debate. está la de que pelota, le queda a Cerro Porteño, Wilder Viera, se lanza por él, ahí cayó el hombre. Tigo pues salió de la grilla de Magis. Por eso. Justamente por cuestiones obvias, ¿verdad? Claro. Claro. Ahí está jugando Pirita Mota. Ahí toca con Wilder. Avanza Wilder, se deshace de dos Wilder. Sabía que preguntaba. Viera, epa, falta no hay, dice el juez. Hay lateral para 2 de mayo. Y se va enfriando bastante el partido. El partido está 1-1, Mauricio Costa. Mira, Flujo TV. Ayer había uno que tiró esa data. Ya. No conozco yo Flujo TV. Yo tampoco, ¿eh? Juega Ramírez. De cabeza, juega Cerro ahora. Vamos a ver qué acontece. Mueven la pelota por la zona de Alan Benítez. Quintana. Toca para Matías Damián Pérez. Adelantó Pérez. Encuentra a Benítez. Acelera Benítez. Buena la de Maidana. Ya recupera Cerro. Gereisa Gastón. Aguanta la presión. Cede el esférico a Guille Benítez. Benítez se la da a Matías Damián Pérez. Atrás Damián con Lucas Quintana y más atrás con el arquero. ¿Será que la expulsión del Club León Olimpia entra al Mundial de Clubes? No, porque le tiene que corresponder a un equipo con CACAF. Sí o sí. No puede ser un equipo de otra federación. Y si fuera un equipo de otra federación, hay otros equipos más candidatos que Olimpia, como podría ser Liverpool o Barça. Cierto. A la juez y todo. Es con CACAF. Carlos Servín con la pelota dominada en el área. El más probable es que entre a la juez, ¿verdad? Fue el que pidió los también. Avanza 2 de mayo. Ahí cortaba rápidamente el hombre que viste la camiseta número 3 en Cerro, Matías Damián Pérez. Lateral que lo va a realizar Ruiz. Avanza López. Se viene el esférico invertido. Ahora para Maidana. Maidana que adelanta y está moviéndose con el esférico Ronald Cornet. La metió al medio. Uy, se regaló. Se viene ahora Cerro Porteño. Avanza, acelera. Ahora Aguayo decide meter la media vuelta. El ciclón. Uy. Bien buscado, bien buscado. Sí, señor. Hasta ahí llegó Castro con la pelota ahora. Avanza 2 de mayo. Castro. Carril izquierdo. Castro. Cortó Gastón. Interfirió Gastón en la jugada. Alan Max Benítez recibe el balón. Se desprende de él con Wilder. Mueve Pachi Carrizo, autor del gol. Matías Damián Pérez interviene en la jugada. Qué buena pelota metió y se va Wilder. Y se va Viera. Wilder adelantó y va Alan Benítez. Mándame el centro y que explote todo. Ahí está Benítez atrás. Llega al centro de Piridamota. No había nadie para empujarla. Y consigue la salida de Me ilusioné todito mal que Cerro con la Libertadores. Dice... No, claro, pasa que Jesús tiró lo del Mundial de Clubes y quiso cargar. Carlos Servín en el arco. Saliendo ya el equipo de Felipe Jiménez, que juegan de local en Pedro Juan Caballero. Se lanzaba Piris Damota para conquistar esa pelota. Ya la caprichosa va moviéndose por los pies de los Rayados. Sí, señores, estamos hablando de 2 de mayo. Avanza 2 de mayo. Va con todo Ruiz. Pide Castro. Le deja la asistencia a Castro. Castro se encuentra y se la dan a Molinas. Molinas con balón dominado. En la mitad de la cancha está Maidana. ¡Epa! Maidana no puede. Levanta 2 de mayo. Esto está 1-1. 52 minutos. Atención que se va Maidana. Pelota que quería filtrar. Ya pasaron quién va a ser contrario de Paraguay en la final. En el de la Copa América de chicas. No, entiendo. no. Creo que está una expresión de deseo. De mundial. Perfecto. Ábalos. Pelota que no le llega a Aguayo. Vamos a ver qué acontece.
en esta jugada. Vamos a ver qué pasa en este segundo tiempo. Levanta Ruiz la pelota, despeja Matías Damián. Recordemos que Gatito y Velázquez no están al servicio de Cerro Porteño porque están en servicio de la selección. Maidana corta muy bien. Se va la pelota del hombre de Cerro. Hay lateral, hay juego con las manos para 2 de mayo. Domingo de fútbol. Maidana con la pelota en las manos. Este es Ramírez, perdón. Se mueve Cornet. Levanta Ramírez la pelota. No puede bajarla de pecho. En esa, el autor del gol por 2 de mayo, que es Diego Acosta. Ahí va jugando Cornet, que bien se mete Ronald. Hasta ahí llegó y va Castro. Participa en la jugada Castro, se mete entre líneas Castro. ¡Epa! ¿Cómo la mueve Castro? Y se va ahora Molinas. Molinas. Interviene Castro de vuelta, manda el centro. ¡Castro! ¡El cabezazo! ¡Tapó Martín! ¡Martín Arias! ¡Qué tremendo! Quería su segundo gol Acosta. ¿Pero fue palo o fue el arquero? ¿No la toca? Fue No la palo. toca. Fue palo. Para mí llega a tocar. A ver, la reiteración. Qué buen centro. Otro buen centro de Castro. ¡Es palo! ¡Es palo! No la llega a tocar Arias. A ver. No, Claro. no la toca. De milagro no se puso arriba 2 de mayo de vuelta, ¿eh? Qué tremendo ahí Acosta que buscaba su segundo gol. Buscaba su doblete. Sí, mira. Ayer Sergio Frete con doblete. Ya lo habíamos mencionado. ¿Quién debutó en Libertad? Sergio se llama. ¿Sergio Frete? Porque Sergio Frete era el jugador de Nacional. Con Luquetán. ¿Sergio Frete? Es homónimo. Mira, Miramos, por favor. Voy a confirmar el dato, ¿eh? O si no, ahora me acabo de confundir con justamente Sergio Fretes. Probable. Te digo. 14. Alexis Frete. Ah, perdón. Te decía Alexis, algo. sí, Sergio Frete. Sergio Frete es ex jugador de Nacional, Cierto. jugador de Luque. Cierto, Creo que Frete. sí, en Luque. Sí. Epa. Atención que De va a ser, primera. puede venir remate. Arriba y afuera. Cayó Mal Wilder. Le pegó de pierna zurda. Hay salida para el portero Carlos Servina. Alexis Fretes, ahí está. Alexis Fretes, justamente el chico que ocasionó el penal para que convierta Tacuara. Marcos, describí el partido de Cerro en una palabra. Aburrido. La aplicación SofaScore le dio puntaje 10 a Alexis Fretes. pucha, ¿eh? Pasa que hizo 2 goles y una asistencia. ¿Y el penal? Le convirtieron el penal. Por eso. Dejate de joder. MVP. MVP del partido. Nelson, describí el partido de Cerro en una palabra, pide Fede. Fútbol. Partidazo Alemania-Italia, si tenés insomnio, dice. Messi le tocó a Lamine Yamal de chico. No quiero saber nada. No. Avanza Cerro, vamos a ver qué acontece. Y la mueve. 2 de mayo ahora. Aburrido hasta el momento este segundo tiempo. Ya hizo 2 cambios Cerro. Ingresó Guille Benítez y Ábalos. En el cuadro, dirigido por Diego Martínez. 56 minutos de esta segunda etapa. Saca Carlos Servín. Ahí responde Cerro. Responde el Ciclón con Guille Benítez. El toque es para Pachi. Pachi. Intrascendente. Levanta Gastón. Hola, Stephanie Ortega. Gracias, Ariel Bogado, por seguirnos. Mueve el Ciclón de Barberero que hoy viste con la alternativa. Linda la casaca de Cerro Porteño. Franco, mirá hacia abajo. No. ¿Por qué? Matías M. Pérez. Tocó Guille Benítez. La mueve de vuelta 2 de mayo. Ya roba el equipo norteño. La baja de vuelta el partido. Con un ida y vuelta y se va hasta el fondo. Va Aguayo. Carlos Servina. Aguayo. ¡Oh! ¡Palo! ¡Palo! Fuera de juego, fuera de ¡Palo! ¡Palo! Los que se acaba de perder. Cerro Porteño. Aguayo. No lo puede creer. Ya pasó del arquero, pero estaba adelantado, ¿eh? ¿Vos sabés qué? Mira. Si no está adelantado, lo convierte en blooper, ¿eh? Lo que se perdió Cerro Porteño.
Lo que se perdió Aguayo. ¿Eh? Ahí está el movimiento. Salida para Carlos Servín, 58 minutos. Domingo de fútbol. Domingo del fútbol de primera. La próxima semana, Paraguay-Colombia. Martes, pasado mañana estaremos con ese partido. Con nosotros vamos a estar viviendo, sintiendo, disfrutando. Ese encuentro hay mano ahí. Hay mano. Siga. Siga, dice el juez. Avanza, 2 de mayo. Sana tu respiración. Medio... Sí, se me constipó. Se me Sí. cerró todo. Perdón. La pucha, no digo que me molesta, sino que digo que está Justo potente. se me quedó acá nomás, perdón. Tranquilo, tranquilo. Avanza Maidana. Maidana hasta el fondo. Maidana, arriba la pelota, sigue viva. Sale Martín. Uy, uy, uy. Uy, 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 uy. Martín Arias, ¿qué cobró? Pero parece que ya cobró falta, ¿eh? ¿Viste? Sí. Tocó que lo cargaron. Mira. A Fíjate. ver, centro que queda vivo. Ahí va Martín Arias. Uy, Viste, la ya le saqué, toca, güey. es falta. Claro, de Castro. Le toca. El arquero es, si bien no existe la ley escrita, pero es algo fáctico que el arquero es intocable. Bueno, muchachos, veo algo en común entre Cecilio y CR7. Dice, no. ¿Cierto? Hay elementos. Hay elementos, sí. Rocío Herrera, ¿cómo estás? Gracias a Lucinda Mereles por seguirnos. También a Gabriela López, que está con nosotros. Gracias por estar en esta transmisión. Y se viene a la Benítez. Benítez para Cerro. Va dominando Carrizo. Pide mano en esa Romero. El hombre que cometió la mano para el gol de penal. Hubo mano, pero interpretó que no hubo intención. Perfecto. Gracias, Belén Urube, por el quiéreme. Matías Damián Pérez. Esto vuelve a comenzar por el lado del Ciclón de Barrio Obrero. Aparece Gastón, retrocede para poder llevarse la pelota. Ahí va moviendo la Carrizo atrás. Lucas Quintana con la actuación. Quintana eleva el balón y se viene Cerro con Aguayo. Quiere su gol. Corta muy bien en esta zona. Díaz. Aparece el cabezazo de Gastón. No hay nadie que acompañe a Pida Mota la presión. Díaz. Fer. No puede pasar Castro. Decide tomar el carril fácil y tocar atrás, pero... Uy, la entrada de Gastón. No toca, falta. Hay falta. Vamos, Cerro, dice Algarín. 1-1. Hasta el momento de la tarde. Carlos Servín va dominando y de vuelta con la salida Carlos. Hay que ver qué puede hacer ahora 2 de mayo. Matías Damián va a llevarse la amarilla. Sí. Se lleva la amarilla Matías Damián Pérez. Tarde El Cerro otra vez. Porteño, tardísima la llegada. Pelota parada para el gallo norteño. Lo levantó, lo elevó. Sentido Romero. Una patadita. Dejó las piernas arriba otra vez después de la patada, ¿eh? Hay juego con balón parado para 2 de mayo, 61 minutos. Eriksen, bien. Pelota parada. Vamos a ver qué tal en lo aéreo, ya que no está Barreto, no está Sosa. 2 armas fundamentales en el conjunto de Felipe Jiménez. Uno central, otro lateral. Va a jugar córner. Buen centro al área. Corner. Hay córner. Hay córner. Gol de país natal de Nelson. ¿Cómo? ¿Gol de Portugal? ¿Será? No, gol de Alemania. Ah, claro. No, dice. Claro. Tiro de esquina. Hay córner. Córner para 2 de mayo. A ver, Nuno. Hay córner, viene al área. Saca Lucas Quintana. Busca la salida de Cerro, no se lo permite Romero. En el área, punta de área derecha está Maidana. A ver qué puede hacer 2 de mayo. Hay falta, profe. No hay falta, dice el juez, es cuerpo. Ahora sí ya se fue la pelota y hay salida para 2 de mayo. Perdón, es para 2 de mayo, sí, es lateral. Ramírez va a levantar la pelota. Ramírez va a catapultar al área. Se mueve Diego Acosta.
También Romero. También Ronald. También Amin Molinas. Viene la pelota de Ramírez al área. Saca Cerro. Viene el remate. Malísimo. El remate de Romero. Se animó. Le pegó. El partido va 1-1. Mi querido César Romero que va preguntando. Gracias Mariana por la rosa. Fariña. Se viene Alexis. Yo creo que va a sacarlo a Wilder, ¿eh? Sí, Wilder de partido flojo. Pero, a ver, para mí no deja de estar del todo cómodo. No. Pero ¿cuál es la posición de Wilder? Sí, pues yo creo que es un doble 6. Sí. Al lado de uno más de marca. Gastón cede la pelota para Matías Damián Pérez. Controla a Damián ahora. Conduce. Damián. Pérez. Avanza. Metros. Arriba. La pelota y se viene. El ciclón de Barrio Obrero le llega a la tarde. Se apuró Ábalos. Ahí Guille queriendo Arco. conseguir la pelota. Pegó por él y hay salida para Carlos Servín. La posición de Wilder es comer los restos. No. Tranquilo, Raúl. Lo saca el Pachi, ¿eh? Bueno, igual tampoco Pachi ha pasado mucho con Carrizo en el segundo tiempo, ¿eh? Se viene Fariña. Alexis Fariña. Ahí Ahí está. Carrizo, al lado de Rivas. Mira Rivas. Mira los Rivas, ¿eh? Limpiado, no limpiado. Me quedo, no me Pasa quedo. en Cerro. Que muchas cosas pasan en Cerro. Ahí está la pelota. Revoleándose por el ciclón. Ya la domina y la conectan con Castro. Arriba Castro. ¿Qué consigue Castro? La dejó al medio para Molina. Saca. Ahora el conjunto del ciclón levanta a Wilder y avanza a Aguayo. Aguayo que recibe la pelota, se acomoda, espera a Ábalos. Aguayo de vuelta atrás. A ver qué puede realizar. Media vuelta de Fariña recién ingresado. Toque corto de evolución para Aguayo. Le quiere dar también el esférico. Pegó por Aguayo. Epa. Ya había salido la pelota antes del contacto. Iturbe no está disponible. Pregunta Samu. Lesionado. Está lesionado. Iturbe, Jonathan Torres. Cecilio. Ahí viene Gastón, que bien recortó Gastón. ¿Por qué no le pega Gastón? Pensé que le pegaba. Sí, tenía pinta. Pintón. Pintón. Gracias, Dan X7. Ese es mi amigo personal. ¿Cómo se llama Dan? Ah. Ahí está jugando Piris Damota. Damota que ya escucharía la pelota para Alex. Alan Max. 65 minutos. Los olimpistas del estudio se pueden sentar, dice. ¿Cómo? ¿Cómo? Ahí viene la pelota. Saca. ¿Qué digo, Aldo Fiorentín? ¿Qué digo? Piris Damota pelea. Gastón. ¿Qué va a realizar Cerro? ¿Qué va a hacer Diego Martínez? Buenas tardes, muy buena la transmisión por este medio. ¿Cómo está el partido? Dice Silvio Morínigo. Está 1-1, empatado. Hasta el momento, Silvio. Piris Damota Puta, ¿cómo no saben sacar la pelota? rechaza, toca. Guille. Ariel ¡Uy, qué error! CCP, y ahí se viene Ábalos. ¡Ay, se lo punteó justo! Ábalos no pudo. Avanza 2 de mayo. ¡Qué 67 pelota! minutos se van acercando. Ve el efecto que hizo la pelota. Ahí está Ramírez que manda al centro. ¡Ramírez! Uy, ¡Uy, cómo cuidado, elevó la cuidado, pierna el cuidado, hombre de 2 cuidado. de mayo! Jugada Jugada peligrosa, peligrosísima. El partido 1-1, muchachos. Sí, ahí tenés que hacer, por seguridad. Sí, mirá. Sí, Queda como que ya sabemos. ¿Quién tiene la llave del gol para ustedes? Tienen una predicción, dice Ariel Cor. El fútbol. La llave del gol. Fíjate. No lo toca. O sea, No, sí. no lo toca en el rostro, pero creo que después hay un contacto inevitable, ¿viste? Ahí taca. Hay que hacer la economía, muchachos relatores. ¿Eh? ¿A qué se refiere, Luigi? La economía. Siempre hay que hacer economía, ¿verdad? Claro. Por una cuestión Para llegar a fin de. de supervivencia. Se vienen los cambios. A fin de mes, no al fin de semana. Sí, a fin de mes. Buenas tardes para ustedes. ¿Quién gana? Después también la gastan toda. Sí, Mira los insectos, mamita. se viene. Romongue Paiteta
Arecomía, dice Luigi. ¿Dónde está? El yokai, Luigi. ¿Dónde, Luigi? ¿Vas a donarlo? Ah. Pero? Saludos. Poner a todo, amigo. Dice Ipoyopu Barete desde Capiatá a los que componen este medio. Saludos, Silvio. Claro, un Poyopú. Sería un apretón de manos. Mojó Portugal, ¿eh? Sí, Gol de Portugal. 1-0. León. ¿Quién hizo el gol? Choy. No sé. Para mí que es León. Para mí que se peleó nomás con el arquero. Bueno, es Michael. Saludos, Jorge Torales. Saludos para vos. Saludos para Arthur. Se van a producir los cambios en 2 de mayo. Uno en contra. ¿Verdad? A ver, se eleva el bicho. Sí, gol en contra. Sí. Uy, ay, no, es Michael. Pero total responsabilidad del bicho. Mirá cómo se asustaron todos. No, sé serio, Marco. Ah, pero- Responsabilidad del bicho, le bajo. Ahí va saliendo Acosta y Molinas. ¿Quiénes entran? Fernández con la 17. Fernández. Fernández y Caballero. Caballera. Caballero La y hora Fernández. La hora del TT. Sí. ¿Qué tal, amigos? Desde Australia. ¿Cómo está el ¿Qué? partido de Cerro? Dice Modesto Rolón. Qué grande, boludo. ¿Cuántas horas de diferencia con Australia? ¿12? ¿U 11? ¿Cuántas horas, Modesto? Va 1-1. Gol número cuánto de Penaldo, Marcos. Es que no es gol de Penaldo, es gol de Contraldo. ¿Qué digo? Penaldos. Le puede decir Penaldo. Tiro libre Naldo. Puedes decirle. Pujanaldo. ¿Qué digo? Mano a mano Naldo. Mano a mano. Defininaldo. Es todo lo que hace, no solamente Penaldo. Todo lo que vos veas en el fútbol, él ya lo hace y lo marca. Desde cualquier lado. Cada metro de la cancha, para él, puede ser una ocasión de gol. Saludos, Franco, dice Enzo. YouTuber Naldo. Lloronaldo. Frionaldo. Camellonaldo. Marco, necesito de tu relato. Este partido aburre. Bueno, vamos a ver cómo si fuera que da gusto. ¿Sí? Va. Dale. Va saliendo de Mayo, la pelota arriba. Defiende el Ciclón de Barrio Obrero. Está empatado 1-1. Ahí está el esférico en la medular. Pelea Piris Damota. De cabeza no puede darle a su compañero. Así que 2 de Mayo le queda esta oportunidad. Se abre arriba el recién ingresado Caballero. Ahí la mueve 2 de Mayo. Balón para Caballero recién ingresado. Va a mandar el centro a la olla. No. Decide retroceder. Castro que se mueve en el área. Ahí se viene el conjunto de Felipe Jiménez. Al arco está. Saca rápidamente Matías Damián Pérez. Ahí está jugando 2 de Mayo de la esquina izquierda. Puede venir el centro. Caballero no puede porque está la Benítez que saca por el costado derecho. Ahí va acelerando Aguayo. Ahí va Aguayo. Le pide y le marca el pase. Ábalos va Aguayo. Pasó. Falta de Maidana. Pelota parada. Pelotas para el Ciclón. Vamos a ver si la aprovecha. Amarillas para Maidana. 71 minutos. Para el conjunto de Cerro Porteño. Quiere buscar la heroica. Quiere hacer el 2-1. 71. Llega el 72. Veremos si llega el segundo para Cerro. No me quiera vender como histórico, heroica, no, tranquilo. Pero fue falta, ¿eh? Sí. Fue falta porque Aguayo ya le tiró la pelota al espacio. No había posibilidad de que lo iguale en velocidad. Le tira el cuerpo y en puesta la amarilla. Pelota parada. Lo quiere remontar el Ciclón. Ahí va a levantar Fariña. 72 minutos. Matías Damián. Agarrado por Ramírez. Saludos desde España, dice Luis Fernando. Viene la pelota arriba. Está Matías Damián. No, Matías Damián. ¿Qué hago, Matías Damián? Pelota metió Fariña. ¡Qué buena pelota de Fariña! Se enoja Carlos con todos porque todos durmieron. Pero con un corner. Es un ¿Un salvadón? Es un cierre brillante. Fíjate.
El partido está 1-1, Gordiño. Ramírez sacó la pelota. Sí, Ramírez. Hay juego desde la esquina. Para el conjunto de Cerro, viene el centro al área. Saca tranquilamente 2 de mayo. Se puede producir la... Uy, la pifia. Aparece Pirida Mota. Ahora le queda a Fernández. No puede Fernández. Saca el equipo de Felipe Jiménez. Deja la pelota para Ronald. Córner del hombre de Olimpia. No la puede llevar. Le queda de vuelta a Córner. Le devuelven la pelota a Carlos. Salida. Y es para el conjunto de 2 de mayo que ya juega en la mitad de la cancha. Saca de cabeza Matías Damián. Juegan arriba, arriba y arriba. Por el aire se mueve la pelotita, sintiendo el viento de Pedro Juan Caballero en el estadio de Ríos Parapetí. Avanza y con todo va Díaz. Este es Díaz, va a matar el centro al área. Díaz, ¡cabezazo! Lo que se perdió de vuelta. Castro estuvo cerca, sí. 2 de mayo. Bueno, lo mejor de 2 de mayo en el partido, Castro. Muy bueno el centro. Castro, que en lugar de ser el quien saca la pelota, es quien define. Buscó el primer palo. Me parece que le saca la posición a su compañero. Creo que estaba mejor ubicado el jugador de... El otro futbolista del 2 de mayo que entraba solo. Pero 2 de mayo con poco demuestra que tiene la capacidad de ofenderlo a Cerro Porteño. 1-1 está Gordiño, ya te respondimos, Gordiño. 1-1. 1-1. Te repito para que no te enojes. Lateral para Cerro Porteño. 1 para el Ciclón, 1 para 2 de mayo, si se entiende. A ver, dale mi gallo norteño, dice Godmil. Dormido Quintana, dice Raúl. Pelota palada. Yo no dije eso. A ver, ahí está. Hay juego para... Ciclón, para el Ciclón. Últimos el partido 15. más aburrido, sí, últimos 15. Se va a acabar el partido en instantes. Cerro, 2 de mayo. 2 de mayo, Cerro. Partido empatado. Felipe Jiménez con dudas. Mirando. Ahí se viene 2 de mayo, levanta la pelota, atención, córner, la baja, córner, no puede disparar, córner, tapó Martínez, el remate, la desvió. Hay Penal. tiro de... Juro penal. 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 Juro penal. Penal. Penal para 2 de mayo. ¿Hubo mano de Wilder? Vos sabés que... Amonestado. ¿Sabes qué pasa? Yo interpreto que cree que tiene la mano pegada al cuerpo, pero que de igual manera él se tira hacia la pelota. Penal para 2 de mayo. Vamos a ver si el VAR dice algo. Penal para 2 de mayo. Penal para el gallo norteño. A ver, decime, Nelson, si lo llegás a ver. Acá, tapadón de Arias. Ay, y vos sabés que está... No, espera. Depende de qué brazo. Si es el brazo izquierdo, para mí está pegado. Si es el brazo el derecho. Sí. Ah, no. Iba al arco. Sí. Iba al arco. Para Es mí penal. es penal. Es penal. Es penal. Es penal para 2 de mayo. Penal para 2 de mayo. Pegado al cuerpo, dice el muchacho, robo, Sí, penal. Si el árbitro te quiere cagar con este tipo de jugadas, te va a cagar. Te va a cagar. Y si no te quiere cagar, no te caga. Ya es total interpretación del árbitro. Si te quiere cobrar o no te quiere cobrar, ya depende de cada uno. Pero para mí no es. Bueno, señores. Desde los 12 pasos, ahora le toca a 2 de mayo. Deja de defender lo indefendible. Ariel Corpio limpito o Cerrita. Yo no sé. Para mí es... Pero yo no lo entiendo, man. Recién me dijo que le estaba justificando todas a Cerro. ¿Verdad? Sí. El mismo. Sí, el mismo. Vamos a Ariel Corpa, papá. Métete en el partido, amigo. Para mí, hermano. Alexis Martín Arias ante Cornet. Ronald Cornet le va a pegar a la pelota el número 8 de 2 de mayo. 77 minutos. Cerro Porteño que quiere tapar, evitar. Ahí está. Offside. No vayan a mezclar, bro. Perdón. Pelota. No mezclen. Pelota de penal. Le va a pegar. Ojo, que está escuchando el VAR, Cornet. Espera. Yo te digo, es una jugada muy subjetiva esta. Sí. Le dieron el ok para que sea penal. Penal para 2 de mayo, le va a pegar Cornet. A ver si puede responder Martín Arias. Va Cornet. Tapó Martín Arias. Tapó Martín Arias el penal. Muy endeble, ¿eh? Muy endeble. Con saltito de por medio, ¿eh?
A lo bicho. A lo bicho. Tiro de esquina. Igualito que el bicho. No te vayas lejos, está Cecilio, ¿eh? Hay tiro de esquina. Para 2 de mayo al área. Saca rápidamente Cerro Porteño. Ahora de cabeza Aguayo. Insiste Ramírez. A ver, no sale. ¡Ay, Martín! ¡Ay, Martín! 52 minutos. 78 minutos. Hay toda la gente del norte. ¿Vos sabés que Wilder le marcó a Arias donde iba a patear Cornet? ¿En serio? Sí. A la pucha, Wilder. De villano a héroe. Ahí está la pelota que se despeja por el costado derecho. Por un costado hay juego. Para Cerro Porteño. Se huele, se huele. Ahí está el movimiento espectacular de Guille. Acelera y va hasta el fondo. Wilder no alcanza. Qué desastre como transmite. Saludos, CP7. Te agradezco mucho el halago. Un crack total. Gracias, CP7. No digas eso. Cerro puso huevo. ¿Por qué? No, pues es una mala palabra. CP7. ¿Sí? Ay, no sabía. ¿Cómo va? Está 1-1. 1-1. Cristiana. Domen se viene Morel y Favero. Morel y Favero. Salen Gastón. ¿Qué creando en Martín Arias, hermano? Sí. Solo la papá. Morel. Mire eso, Favero. Favorito. Vamos a ver qué hace Favero. Que puede aportar al ciclón de Barrio Obrero. Favero con la 38. Gracias, Juan Palacios, por compartir el live. Tienen que poner una miniatura del tiempo y resultado. Tenés que entrar a Twitch. Entra a Twitch, Fede. Ahí tenemos todo. Tiempo, resultado. Tenemos audio ambiente. Tenemos de todo. Acá en TikTok ya intentamos usar el TikTok Studio, pero las cosas es que nos bajan. Nos bajan porque dice, grita el segundo gol de Cerro. ¿Qué digo? No entiendo. Grita. Vamos a ver, CP7. Vamos a ver si Cerro puede. Gracias por compartir el live. ¡Epa! Amarilla. Falta amarilla para Quintana. El partido va 1-1. 1-1 el partido. Pelota parada para 2 de mayo. A ver, bajaron a Díaz. Uy. Pero pegó, perdón que lo diga, donde tenía que pegar. Porque ya estaba entrando al área. Gracias, CP7, por compartir el live. Epa, Castro, con Claro, Quintana. pasa que no le aceptan las disculpas a Quintana. Porque, como te digo, la segunda parte de la acción, cuando le cruza con las dos, con la otra pierna, le golpea. Sí. Qué malo que es Whitler y Rodríguez, Dios mío. Te banco, te felicito y tenés razón. Qué buena tapada. Revisó, No si se no adelantó nada. revisó si se adelantó, ¿verdad? O al menos Sí. muestra eso siempre. Kukul, saludos. ¿Qué pasó, Kukul? Sí, Hola, Fedes. tranquilo, Fede. Atención. Ahí está sentido. Muy sentido. El hombre de 2 de mayo. Hay una pelota parada que le favorece al equipo del norte, al gallo norteño. 3-0 ya gana Alemania, boludo. A la pucha. Pobre Italia. Momento. Viene el futuro. Cerro pierde este partido, dicen los muchachos. Mira a Raúl. Al Rulo. Tapó Martín Arias el penal de 2 de mayo. Nelson, ¿Olveira ya va a estar para la fecha 2 o 3 de la Copa Libertadores? Creo que sí. Creo que sí. Ya va a depender del cuerpo médico de Olimpia. Se va
adelantar Ronald Cornet. A esa pelota se mueve Caballero. Rodríguez también en el área. Lo pintan de azul y de blanco. Viene la pelota de Cornet. Cabezazo. Arriba despeja Cerro. Ahora le queda Cornet. Uy, nadie la desvía. Nadie la desvía. Nadie la pudo desviar hacia el arco. Hay salida para el Ciclón de Barrio Obrero sobre los 83 minutos. A ver, 83 minutos, ¿eh? salvo un gol de Cerro en la recta final del partido, el segundo, el tercero y el cuarto falta Guaraní jugando para Libertad, ¿eh? Sí. Cerro está quedando a 11. 11. Olimpia está a 9. Y si llega a ganar Guaraní, se queda a 7. Felicidades, Libertad. Anin. Me despertó del insomnio en Alemania, pido disculpas. Crónica de una muerte anunciada. A la pucha. Libertad menos malo. El menos malo ayer convirtió 5 goles. Che, no se juega 2 minutos de corrido de este partido de mierda. No. Así dice Fede. Fede, tranquilo. A mí no me gusta el concepto del menos malo. El año pasado también se usó mucho eso. Para mí no. Claro, por Olimpia. El que sale campeón es el que mejor, el que juega. mejor ha hecho las cosas. Claro. Nelson, ¿me podés explicar por qué a Libertad le va tan bien acá y en Libertadores tan mal? Te respondo con una pregunta. ¿A qué equipo paraguayo le va tan bien en Copa Libertadores? Como para decir que hay una diferencia tan grosera. Salvo la Libertadores de Olimpia del 2023, no hay una Libertadores decente de ningún paraguayo en los últimos 5 años. ¿Cierto? El lateral que ya se produce. 84 minutos. Cabezazo de Wilder al área. Qué Busca cierre. Favero. Cortó justo a tiempo. Carlos cierre. Servín. Saludos a Abel Gamarra. Sí, cuando Olimpia está puntero se dice el menos malo siempre, dice. El profe Benicio no fue. Dejaste la víctima. Juego. Reposiciona. De línea de fondo de Carlos Servín. Va moviendo la pelota Cerro por el costado derecho. No hay nadie. Olimpia 2021 juega tenis para él. Dice. Ahí se viene. Atención que está Caballero. Tapó Arias. Tapó Arias. Fuera de juego, ¿eh? Estaba adelantado. Olimpia 2021. Bueno, esa fue una buena campaña. De los últimos 5 años. O sea, Ariel, literalmente estás dándome la razón. O sea, de los últimos 5 años, solamente hubo 2 equipos que han hecho una campaña copera decente. Ambos equipos Olimpia, 2021 y 2023, que otra vez, imagínate que fueron los peores años de Olimpia en los últimos 5 del torneo local. Porque en el 2020 fue campeón torneo local, 2022 fue campeón torneo local, 2024 fue campeón torneo local. Pero claro, ese equipo al final terminó yéndose, el de 2021, terminó yéndose muy mal de Copa Libertadores. Le hizo 9 goles Flamengo. Sí, 9. 9-2, que es una falta de respeto a la historia y a la camiseta del Club Olimpia. O sea, te tomo mucho más el Olimpia del 2023 que el Olimpia del 2021. Ese Olimpia del 2021 se comió 6 contra el Inter. Sí. Se comió un global 9-2 contra Flamengo. Sí, jugó cuarto final de Copa. Sí. Pero Modificaciones en 2 yo de creo, mayo. perdón, con esto cierro. Con lo grande que es Olimpia, no puedes sacar pecho de una Copa donde terminaste siendo eliminado por un global 9-2. Claro. Ingresó Colman en 2 de mayo. Arriba la pelota que bien la bajó. Ábalos no puede seguir porque ya está Carlos Servín. ¿Qué hace Wilder para merecer jugar 90 minutos en Cerro? Lo que no hace en el partido solamente hace en las prácticas. Valbuena y Colman, los que ingresaron en el equipo. ¿Se acuerdan cuando se iba al Inter de Miami por pedidos presos del Tata Martínez? Puto Wilder. No. Cerro va a ganar a los Ciclones, dice Luis Fernando. Hay una pelota quieta, favorece al Ciclón. Ahí Fariña recibió el contacto de Caballero. El partido está sobre los 87,26. Wilder es el que heredó todo lo que se Me- decía de eso. Me cambiaste de tema, Ariel Cona, ¿eh?
Retrocedió Ariel. Y claro. Quintana eleva la pelota hacia el área, ingresó ahora en el área, a ver qué sucede, saca 2 de Mayo, le queda de vuelta Guille Benítez, Benítez para Wilder, media vuelta de Wilder, no puede sacar el centro, ¡Vamos, Wilder, Wilder! avanza, epa, cayó, no hay falta. Ni le compran la falta. Wilder es como el Olmedo de Olimpia. Qué malo es este Wilder, dice Fede. Ay. Si Fernando Cardoso no se hacía pulsar contra Fluminense, capaz ganábamos. No, pará. ¿La pucha? Porque faltaban 20 minutos cuando pasó eso, amigo. La serie ya estaba casi liquidada. Yendo por un ratito de vuelta a ese partido, Iván de Carno, yo creo que la única posibilidad que Olimpia tenía de haber podido remontar. ¿Vos te acordás cómo arranca el partido? Que Romaña tiene 2 cabezazos Sí. y las dos pelotas saca Fabio. Yo creo que si Olimpia marcaba el 1-0 antes que el 0-1, yo creo que sí podría haber apretado un poquito más, pero pasa que recibió rápido ese gol de Flu. Fariña entre 4 jugadores logró salir, logró zafar y el pase de Guille para Fariña, avanza Fariña. Sentido Fariña después de la llegada. Pero sí, nos robaron, Nelson, casi mataron al Tuc. Dale, amigo. Liverpool dice. Ariel Cor. 9 goles se comió limpia Ariel Cor. Pará, amigo. Y sigue No, defendiendo. no hay manera. O sea, creo que estás olvidando la camiseta. No puedes sacar pecho de una serie así. Igual te tomo lo de Ariel, lo del Tucu. Eso es cierto. El Tucu casi la quedó ahí, ¿te acordás? Sí, no, muy Me fuerte ese partido. acuerdo, y te agrego, que muchos hinchas de Olimpia se enojaron porque Roque estaba a las risas con Bruno Enrique. Claro, Cuando el Tucu estaba peleando en esa zona. Estaba muy mal, boludo. Benítez, costado izquierdo Benítez, cerca de Diego Martínez que estaba dando algunas palabras, enojado Diego. Atrás la pelota. A ver qué hace Matías Damián. Uy, no se complique Damián Pérez. ¿Cuántos minutos de descuento creen? ¿5? Para mí 6 al menos. ¿6 decís? Sí. Por el penal, digo yo. Ah, claro, hubo un penal. No, dijiste bien. 5. Ojalá que gane el Cerro, dice Mariana. Lo miran. Sentado ya Gastón. 4 nomás dan. 5 Algarín. 5 minutos se dieron. Qué mal Cerro, mano. Van a ser las 18 horas. 18 horas se van a cumplir en instantes. No, falta. 6 menos cuarto. Breve, escucha. Falta. Ahora recién vamos a empezar nosotros la transmisión. Qué lindo. Tranquilo, lindo domingo. Saliendo. ¿A qué hora llega a tu casa así? Si salgo 6:30 voy a estar en la parada y ponerle que llego Las 8 estás en tu casa. a 8. Cuidado. Va Wilder, Viera, buscaba Wilder, la baja de pecho, Favero, quiere Favero, no puede. Aparece Morel. A ver qué puede hacer Cerro. Se va acabando el partido, es por penal, dicen los muchachos. Cabezazo que favorece al Ciclón, ya lo despeja. 2 de mayo. Brian Ojeda no está en la Premier, amigo. Está en la MLS. Está en el Real Salt Lake. Cuidado. Uy, llega bien, Martín llega. Arias. Parecía que no primero. ¿Dónde, Marcos? ¿Qué? En la parada. Claro, a esperar el bus. Cheto los perros. Chetito. Ahí está jugando. Ahora, el equipo de Felipe Jiménez. O sea, está cedido. Creo que ya no tiene más ningún vínculo. Avanza Cerro Porteño. ¡Epa! Nos puede Ábalos. Mío. Brillante Nelson. ¡Dale, pe! Toca Cerro. ¡Epa! Uy. La patadita, claro, la devolución. De Morel. Dale Cerro, qué loco, dice Elo. Se viene Vareiro. Mira Loreiro. Sergio. Ha de ser el peor delantero de los últimos Otro que le iba a Necaxa. 10 años. Sergio Vareiro. Jugó en Necaxa. ¿Sí? Sí. Paz. Amantes de las Nike Dunks. ¿Qué? Las Dunks. Sergio Vareiro. ¿Tenés data? Sí. Qué buena colección. La última vez que
hubo un campeón del torneo de apertura que no haya sido Libertad, ayer lo contábamos. Fue Claro, el Cerro de Pandemia, con Chiqui. Chiquearse. Que en realidad no fue una apertura como tal, porque terminó en octubre, Sí. por la pandemia. Ahí va desplazando la pelota Fariña. Ahora lo levanta Guille. Atención con Favero. Ingresó al área. Porque el último apertura que ganó Olimpia fue el torneo invicto de Garnero. Apertura Cierto. 2019. Aguante Hugo Nacimiento. Tira data, Nico Ayala. Ahí está la pelota arriba. Parece Estaba en offside. adelantado, Parece en offside, ¿eh? Sí, claro. Adelantadísimo, Vareiro. Adelantadísimo. Estaba adelantado. 1-1. 1-1. 1-1. A ver si esto se va a los Ciclón. A ver si Cerro puede convertir en estos 2 minutos que le quedan. Favero. Favero. Corta bien. Zuni Pereira, gracias por seguirnos. Va a jugar el Ciclón. Benítez. Pelota para Fariña. Benítez. Atrás con Piris Damota. Levanta Piris. Busca Favero. No pudo Favero. Gracias Sandra Acuña por seguirnos. Último minuto de partido. Último minuto. A ver si Cerro puede marcar el segundo. Un gol que sería agónico. Atención. Levanta Guille Benítez al área. El cabezazo. Oh, saca 2 de mayo. Y se va a acabar el partido. Ahí cayó. Britamota, ¿hay falta? Si eso es falta, es la última. Es la última, Sí, ¿eh? es la última. Es la última. Qué miedo. Qué decepción, Cerro. A ver. Sí, había falta. Abajo, ¿verdad? Porque arriba no fue. Y no está el especialista en este tipo de tiros libres. ¿Quién es? No. Vázquez. Con un centro de Alan Soñora. Señora. ¿Ya hace cuándo no aparece eso? Ahora lo vimos en el clásico, estaba al lado. Le detesto, señora. Pelota parada para el Ciclón. Será los Ciclón. Veremos. Se va a terminar el partido. Tiro libre para Cerro. A ver si aparece un cabezazo. Y está. Saca el remate afuera. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. La nada misma. Uy, uy, uy. Nada, nada y nada. Se va a acabar el partido con la reposición de línea de fondo de Carlos Servine. Opa, empate, dicen los muchachos. Vamos a ver qué dice López. Juega la cabra, Dan. Levanta. Saca, a ver. ¿Ipo? No. Terminó. Ah, lo terminó. No, decía yo. Termina. Epa. Ahí. Epa. Epa. Caballero Zaramibio. Morel. Ahí lo empujan. Se ríe Morel. Lo empuja. Se picó el termita ya lo último. Morel. JP se mete ahí culo sucio de jugando de mayo que la juega Morel. Raje de ahí. Pero se empujan ahí unos cuantos. Ah, pero se están riendo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Eh? Piri de Mota. ¿Qué es lo que te hace, loco? Epa. Se está calentando. Se ríe Piri de Mota. ¿Qué le puede decir a Piri Mota y gana 10 veces más que vos? No, pero no hace falta. 10 veces más fachero y 10 veces mejor jugador. No hace falta. Pero- Caballero. Vos te sacaron un empate, ¿qué abajo? Ahí está Caballero. Se Qué va a mal, meter otra Cerro, vez. no, una vergüenza Cerro Porteño. Una vergüenza. Aguante Paraguay. Yo soy paraguayo. Me gusta la cerveza y el asado. Cerro, una decepción más. Quiero felicitar a todos los asaderos del Paraguay. Hoy es el día oficial del asadero aquí en nuestro país. A cada uno, usted también, bien la hace. El asado, claro. Vale. serio lo tuyo. Felicidades a todos los asaderos, y principalmente a mi suegro que ayer hizo el asado espectacular. Muchísimas gracias, don Alberto Lescano. Seguro Argel por este resultado. Nelson, por favor, empató. Cerro Porteño 1, 2 de mayo 1. Mi querido Fútbol Rivera. Muchas gracias, Marcos, y muy lindo el concepto también para el suegro. Sí, Esa parte ya está cortada, ¿no? ya está. Bien, te felicito. Así que córtelo, sigamos. A ver, a 11 puntos del puntero. Esa es la realidad para un Cerro que hoy no ha jugado bien. Cuando parecía que estaba en un proceso de evolución, hoy ha retrocedido completamente.
E incluso hay que entender que Arias evitó lo que hubiera sido incluso un 2-1, una derrota que hubiera complicado aún más. A ver, queda prácticamente toda una segunda rueda, pero da la sensación de que luego de la derrota de Olimpia, luego que de este empate de Cerro Porteño, el campeonato puede empezar a tener otro tipo de desarrollo a favor de Libertad. Ojo, fíjense que estamos hablando de que Cerro está quedando a 11 puntos de Libertad antes de que arranque la Copa Libertadores en la instancia de grupos. Claro, en el caso de Cerro, a diferencia de Libertad y en el caso de Olimpia, Cerro ya tuvo desde muy temprano la doble competencia, pero hoy lo preocupante para Cerro es que se ha visto lo que de por ahí no se vio en los partidos anteriores, que era la carencia de la ausencia de jugadores. 6, 7 ausentes importantes dentro de la estructura, pero que te llevan a este desarrollo, a este equipo que hoy no ha jugado bien, que hoy no ha tenido rebeldía, donde a nivel colectivo no estuvo a la altura. Tampoco podemos quedarnos con niveles individuales, salvo, reitero, lo de Alexis Martín Arias. Y la tabla refleja, muchachos, la tabla refleja una distancia de 4 partidos. 11 puntos son 4 partidos donde Libertad tiene que dejar de sumar puntos y Cerro hacer pleno. Parece, al menos luego de esta fecha, utópico imaginarse a Cerro Porteño peleando el campeonato por una cuestión de rendimiento colectivo, de rendimientos individuales y sobre todo de tabla de posiciones. A ver, ¿qué le queda por delante a Cerro? Enfocarse en Copa Libertadores, tratar de sumar más puntos, pero me parece que esta fecha, salvo que Guaraní se meta en la discusión que tiene que jugar más tarde, ha quedado muy de cara para un nuevo título de Libertad, pero todavía queda casi una rueda entera. Pero lo que estamos viendo en cuanto a rendimientos nos demuestra totalmente lo contrario. Asimismo, Nelson, agradecemos a todos por estar con nosotros en esta jornada futbolera de domingo. De esta manera nos despedimos de ustedes. Empató Cerro. Vamos a ver, mañana tenemos programa. Chau, chau.